Entonces los mercados funcionan gregariamente. Nunca tuvimos el mismo objetivo, simplemente somos gregarios. Si tú ves que algo está ocurriendo, vas corriendo y dices, yo también. Y luego, corran y todos corren. Y así funcionan los mercados y hay que tener eso muy profundo en el entendimiento, digamos, profundo de los mercados. Y por eso Ray Dalio dice, ok, ¿quiénes son los jugadores? ¿En qué momento está el mercado? ¿Cuál es la dinámica psicológica que lo explica? Y a partir de ahí, pues tomo decisiones, ¿no? De una manera muy sofisticada. Mentores. Te doy la bienvenida a este set que estoy segura que te va a hacer reflexionar muchísimos temas en relación al mundo, los negocios, el dinero, quiénes somos como seres humanos en la vida y interesantísimo. Entonces, te voy a contar quién es mi invitado, Rodrigo Pacheco. Seguramente lo conoces, es uno de los mejores y más preparados periodistas de negocios de habla hispana. Ha impartido conferencias a cámaras empresariales, líderes de negocios, empresas, universidades, con el enfoque de transmitir un análisis de México y su desenvolvimiento económico influido por factores políticos y sociales. Rodrigo tiene una visión internacional y global y actualmente es el titular de Imagen Empresarial. También colabora en distintos espacios informativos de Grupo Imagen Multimedia. Publica una columna semanal en el periódico Excelsior. Es miembro del consejo editorial de la revista Istmo del IPADE y él estudió Relaciones Internacionales, es egresado del Tecnológico de Monterrey. En esta entrevista con Rodrigo hablamos del concepto del dinero, que es importante que entendamos. Hablamos también de por qué en el 2021 hubo tantas empresas unicornio en México. Hablamos del sistema económico y la entrada de criptomonedas, de la parte primitiva de los seres humanos y cómo esto nos rige. También hablamos de cómo medir en escala quiénes somos en el universo, o sea, literalmente imaginando quiénes somos planeta Tierra con sistema solar y las otras galaxias, etcétera. Muy interesante para entender nuestros paradigmas, desde dónde estamos viendo la innovación, el futuro, la comunicación con otras galaxias, etcétera. Y también hablamos del impacto de no ver como humanidad los efectos a largo plazo de nuestras decisiones actuales a nivel planeta. Bueno, estoy segura que vas a disfrutar esta entrevista muchísimo, es fascinante. Échatela entera para que puedas absorber pues todo lo que Rodrigo tiene para decir. Es un tipo cultísimo, súper inteligente y muy padre para escuchar. Lo puedes encontrar en rodrigopacheco.mx y en Twitter está como rodpac. Y aquí en la descripción del programa están varias de las películas, libros que cita. Y ya sabes que si te gusta esta entrevista, compártela con otros a quienes también pueda servirles. Y te recuerdo que cada 7 semanas tenemos Mentores Lab. Mentores Lab es un grupo de personas que nos juntamos para ir leyendo libros. Nos juntamos una vez a la semana por 6 semanas, discutimos los temas del libro y vemos cómo aplicar los mejores conceptos a nuestra vida diaria. Es fascinante y selecciono libros que tienen que ver con determinación, con liderazgo, con mindset, con cultura, con hábitos y con ser mejores seres humanos y el potencial humano, por supuesto. Bueno, disfruta la entrevista y yo te espero en todas las redes, Mentores con Maite y también Maite Valverde de Loyola. Mentores. Rodrigo, bienvenido a Mentores, qué gusto que Hola estés Maite, aquí. gracias por la invitación. Fíjate que eres de las personas que siento que mucha más gente debería de saber quién eres. O sea, en tu completud de ser humano, como profesional, como que la gente te puede ubicar como el periodista de negocios, experto en negocios, pero tienes un montón de otras cosas que te nutren, que creo que por eso eres tan bueno en lo que haces, pero al mismo tiempo como que si vemos más escenario de alguien, podemos ver por qué son personas tan enriquecidas o que se han sabido conectar tan bien. Y creo que has sido un machetero en tu, pues, en tu profesión y te has entregado. Y antes de entrar a todo eso y también de aprender un poquito de ti, de toda tu visión de los negocios, me gustaría preguntarte del alpinismo, que sé que te gusta mucho y sé que en algún punto tú estuviste leyendo mucho al Che Guevara, a Fidel, y luego te fuiste al Cotopaxi y regresaste con barba larga. O sea, no sé si fue como una especie de tratar de entender más desde lo vivido. No, no, o sea, ¿cómo fue para ti esto? Y cuéntame un poquito de este momento donde te clavaste en el Che y en Fidel. Pues sabes que, digamos que cuando era adolescente, bueno, primero está medio vinculado, pero cuando era adolescente, cuando uno empieza a tener así 12, 13, bueno, más bien 13, 14 años, pues como que quieres
cambiar el mundo, como todo, sigo queriendo cambiar el mundo, eso no cambia. Y entonces todavía veía que la revolución cubana, pues era este hito de la izquierda en ese entonces, y pues parecía que lejos de digamos, del dominio de Estados Unidos, pues Cuba era una historia interesante de un país latinoamericano que había logrado plantearse de manera distinta. Y eso estaba muy bien si estabas en 1965, pero yo como adolescente pues llegué un poco tarde a esa historia, porque ya para cuando yo empecé a leer mucho de Cuba, pues ya no, digamos que ya el experimento cubano, hay una parte que se llama el periodo especial cuando cae el muro de Berlín, Cuba se queda pues huérfana, digamos, de dinero, y se llama el periodo especial de 1992. Más o menos a mí me empezó a interesar el tema, pues como en esa época. Y me puse a leer un montón de libros de Cuba para tratar de entender si ese era el tema. Y ahí, en el 97, después, bueno, pues me iba leyendo libros como adolescente, no creas que desde un punto de vista académico ni mucho más, pues era un chavito. Y luego en el 97 fue el aniversario de la muerte del Che, que lo mataron ahí en Bolivia. Y entonces, pues leí la primera biografía de Paco Ignacio, ya con un contexto más o menos de entender Cuba. Y pues fue un personaje muy complejo que me fascinó, digamos, me pareció muy interesante. No desde un punto de vista de admiración, porque no necesariamente lo admiraba, me parece un personaje muy complejo, me sigue pareciendo. Y entonces ya me leí como 18 biografías del Che y tal. Y el lado del alpinismo, pues fue algo que descubrí a los 15 años pues, que tiene que Nada ver más mucho una con cosa, tu personalidad. ¿qué te gustó del Che? ¿Qué es lo que te llamaba No, más de? me sigue generando como complejidad, ¿no? Porque no soy muy dogmático, soy más bien pragmático y muy orientado a tratar de resolver problemas o tratar de entender cosas. Y me parece un personaje fascinante porque es un tipo muy idealista, pero también muy realista en una parte y al final muy utópico, ¿no? Entonces eso, digamos, ¿en qué momento los principios ceden a la necesidad de resolver problemas? Pues es bien interesante. Y un personaje muy alejado de lo que los idealistas de la izquierda piensan, muy alejado de las personas que identificaríamos como derecha, también piensan así como un ser humano muy complejo, muy listo, por una parte, muy testarudo en otra parte, muy inflexible en otras áreas, pero pues que es un ícono, digamos, de América Latina, ¿no? Entonces, pues es un personaje que realmente me resulta fascinante. Y Paco Ignacio Taibo II, que pues ahora está en su carácter de CFE, de director. Es un tipo súper, tiene una pluma increíble que te cuenta unas historias fantásticas y que cuando tienes como 17 años, pues es realmente interesante, ¿no? Entonces de ahí viene. Pues sí. Ok. Bueno, y del alpinismo que estabas empezando. Ah, Sí, el alpinismo no, pues es algo que tiene que ver mucho con mi personalidad. O sea, el alpinismo vive en mí, aunque yo ya no vivo en él, porque realmente es algo que forma parte de mí y todo el tiempo estoy pensando, a veces sueño que voy al Iztaccíhuatl, a las montañas, pero tiene mucho que no lo hago, ¿no? Entonces, pues es interesante porque en mi cabeza sigo practicando montañismo, aunque en la realidad ya me di cuenta, pues han pasado muchísimos años y no he ido digamos, ni a la cima del Iztaccíhuatl, ¿no? y qué te daba ir a las montañas? Sabes que es realmente una de las mejores experiencias que yo creo que un ser humano puede tener, por lo menos para mí. En algún momento quería ser, digamos, montañista profesional. O sea, me gustaba realmente y practicaba y era muy disciplinado. Pues no sé, es una suerte de meditación ahora que platicamos antes de empezar a grabar. Porque cuando estás subiendo una montaña, hay una parte en donde estás muy cansado, estás muy solo. Me encanta ir solo, o sea, el estilo que me gusta es ir solo, no me gusta ir en grupos tanto. Y entonces estás muy conectado contigo mismo en un esfuerzo muy obvio, ¿no? Que es, quiero subir a la cima de esa cosa. Entonces, no es necesariamente complejo, es un objetivo simple, de mucho esfuerzo, de mucho tesón y que te conecta mucho contigo. Y entonces Ujú. realmente es fascinante y sientes además la capacidad del logro, ¿no? Porque dices, ok, estoy aquí, voy a lograr eso y estoy solo, ¿no? Y entonces una parte que me gusta mucho es esta parte de la soledad, ¿no? De yo me resuelvo y pues nada, y ahí vas. Ujú. Ok, ok, muy bien. Quería comentarte esto. Fíjate que estoy leyendo un libro, no sé si lo has leído, Barking Up the Wrong Tree. No, Es que está, sí, bueno, sí. Barking Up the Wrong Tree y habla de cómo muchos, huérfanos antes de los 16 años se vuelven unos, o sea, se vuelven super líderes como Lincoln, como Gandhi, Michelangelo, Mark Twain, y dice que sienten que como el mundo, o sea, la conclusión es como ellos sienten que el mundo no es seguro
usan esa energía de sobrevivencia para convertirla en grandeza. Y sé que tú perdiste a tu papá de niño. ¿Tú te sientes identificado con esto? O sea, Sí, pues pensaría que sí, o sea, tiene mucho que ver con eso, ¿no? También en parte, o sea, hay cuando pierdes a uno de tus papás cuando eres niño, dependiendo cada quien es una historia muy distinta, pues no hay forma de que eso no marque tu biografía, ¿no? Obvio. ujú. Eso por un lado. Y dos, te hace muy responsable muy temprano. O sea, se cuenta, por ejemplo, yo a los 10, 11 años, pues sabía que el problema en el que me metiera lo tenía que resolver yo. O sea, no iba a venir nadie a rescatarme. Muchos, mis compañeros, amigos, etcétera, como que siempre decían, ay, pues si no, mi papá me rescata. Pues yo no, ¿no? O sea, yo, ni mi mamá me iba a rescatar si hacía algo, si me iba a una montaña, por ejemplo, pues yo no le podía hablar a nadie a decirle, oye, ¿me vienes a rescatar? O un día, por ejemplo, tenía 15 y me fui manejando a las pirámides de Teotihuacán y me pararon los policías, ¿no? Y pues no llevaba ni licencia, un desastre, ni dinero, ¿no? O sea, tenía 10 pesos en la bolsa. Ya me detienen, ¿no? Y yo ahí, pues ni modo. Y me dicen, oye, pues ¿a quién le hablamos? Y no había celulares. Entonces, y mi mamá no estaba en mi casa. Pues dije, pues no, pues a nadie, ni modo. Traigo una vajilla, si quieren se las doy, ¿no? Ya me tuvieron ahí como hasta las 7 de la noche y me dijeron, nos caíste bien porque pues no te pusiste ahí a llorar ni a quejarte, entonces pues ya vete, ¿no? Ya me dejaron ir tenía un Datsun muy viejito y pues llegué a la caseta y les dije, oigan, no tengo con qué pagar, ¿cómo pago? Ah, pues déjanos el gato y no, pues ya les dejé el gato. Pero era o sea, cuando desde muy chiquito te pasa algo así, lo que te ocurre es que te aprendes a resolver tú solo. Y yo creo que es una característica un poco de lo que mencionan en ese libro, ¿no? O sea, y sí, y yo creo que no necesariamente está vinculado a la grandeza, pero sí te hace como que muy responsable de tus actos. A diferencia por ejemplo, cuando yo era adolescente o veía pues, a mis amigos, pues no tenían este chip de, pues yo me resuelvo y yo voy a hacer lo que tengo que hacer yo, no dependo de nadie más. Que Sí. eso también luego no es tan bueno porque pues no necesariamente te pone, digamos, en el lugar para construir redes y usar al mundo, ¿no? O sea, llegas más lejos si te dejas ayudar. Y a veces en una marco de referencia así como el que te contaba, no es fácil dejarte ayudar, ¿no? Digo, llegas bien lejos, pero llegas más lejos en equipo. ¿Y has aprendido a dejarte ayudar? Más o menos, o sea, ahí la llevo. O sea, sí, sí, más que dejarme ayudar per se, es como operar al mundo. O sea, entender qué requiere la otra persona, cómo le puedes ayudar y cómo se pueden ayudar y cómo pueden llegar más lejos. Un poco más en el sentido de operar que te ayuden. Y eso me ha llevado a pensar mucho también en la empatía, ¿no? Sabes que una cosa bien interesante que descubrí hace poco y que puede resultar útil para alguien que nos escucha es que a veces, pues justo una personalidad así como el alpinismo y estas cosas, pues es yo me resuelvo todo y yo lo puedo todo y lo que sea. Y sabes que en la vulnerabilidad encuentras mucha empatía. Y a veces las personas que pedimos poca ayuda, resulta que no generamos tanta empatía como podríamos, porque nunca te pones en disposición de ser ayudado. Y es algo que he entendido, pues no sé, como en los últimos años, en términos de que cuando llegas y dices, oye, soy vulnerable en esto, generas muchísimo más empatía. Y yo, pues a lo mejor es muy obvio para muchos, pero para mí no era tan obvio. Y eso ayuda a que caigas mejor, por un lado, ¿no? Por ejemplo, le puedes caer bien a alguien si le dices, ay, no, pues fíjate que tengo un problema. Pero claro, tiene que estar acorde a tu personalidad, si no te vuelves Sí, sí, sí. una persona manipuladora. Pero es bien interesante el asumir tu vulnerabilidad y comunicarla hacia afuera porque eso te hace mucho más empático con los demás y hace que los demás sean empáticos contigo. Sí, de acuerdo. Por, o sea, tienes relación cercana con muchos empresarios y con grandes líderes. ¿Qué les has aprendido a ellos? Pues sabes que yo creo que todas estas En todos personas, los sentidos, ¿eh? En el sí, dinero, en los negocios, en la empatía, en las relaciones humanas. yo principalmente creo que son muy, muy disciplinados, y justo saben utilizar muy bien sus redes. O sea, tú los ves y todos están conectados, o muchos de ellos y ellas están conectados y saben utilizar y operar al mundo, que yo creo que es una parte importante. O sea, son gente que saben operar, digamos. No sé cómo definir el verbo operar, como yo lo concibo, pero siempre me imagino, cuando te dejan en Afganistán en un bar de café, porque allá no toman alcohol, ¿no? Se supone. Y tienes que salir, ¿qué haces? Y entonces la gente muy lista, o la gente, pues líder, pues resuelve, ¿no? Y entonces aunque no hable Pashtun o lo que se hable en Afganistán, pues se resuelve. Y entonces siempre es una parte que me ha fascinado y muchos de estos empresarios
o directores generales o lo que sea, pues tienen esta característica, ¿no? No se les cierra mucho el mundo. Sí, 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 de acuerdo. Y hay otra cosa que te quiero preguntar, me voy a ir más como a tu día a día, ¿no? Porque es como que tú todo el día estás al aire. Empieza a las 5 Básicamente de la sí. mañana, pero casi todo el tiempo estás al aire, tienes que estar generando contenido real, interesante e importante. Y además, no sé cómo le haces, pero lees, escuchas muchísimos podcasts y además tienes tiempo para tu familia. ¿Cómo, o sea, cómo manejas tu día? Pues sabes que muy, muy estructuradamente, o sea, digamos que sí, cuido mucho mi tiempo en general. O sea, me parece exótico cuando alguien, por ejemplo, una tarde así, hoy es jueves, ¿no? No me imagino que esta tarde yo pudiera sentarme y ver Netflix, así de, a ver qué hay en Netflix. No va a ocurrir, obviamente no. No tengo tiempo ni siquiera actitud para hacerlo, ¿no? Entonces, pues tengo el día como muy partido. Sí pierdo el tiempo normal, como todos, pero pues digamos que es menos los momentos que tengo, digamos, en donde no estoy haciendo absolutamente nada. No quiere decir que soy una máquina productiva infinita, ¿no? Hay veces que necesito trabajar y estoy sentado frente a la computadora y no lo logro del todo, pero casi siempre todo mi día está relativamente estructurado. Ok, ¿y de cómo, a qué hora lees? Pues, por ejemplo, ayer estoy leyendo de The Ascent of Money de Neil Ferguson y pues lo leí hace cuenta antes de dormirme, o sea, como entre las 10:15 y 10:40 más o menos que me dormí. Poquito, o sea, la verdad es que leo menos de lo que me gustaría. Cuando estoy de vacaciones o cuando estoy, digamos, sin agenda, pues ya leo bastante más, pero ¿Y los podcasts, a qué hora los escuchas? todo el día. O sea, se cuenta, me despierto a las 5 y lo primero que hago es, además de bañarme, después de que cuando me estoy ahí vistiendo y tal, pongo un podcast, ¿no? Voy en el coche, voy escuchando un podcast, llego a imagen, hago el programa, salgo y ahí ya empiezo a escuchar la mañanera y otras cosas. Al rato, por ejemplo, normalmente a esta hora estaría haciendo ejercicio. Entonces, a veces, si hago ejercicio, depende del tipo de ejercicio que haga, pues pongo un podcast. Si no, pues ya hago otra cosa, ¿no? Porque hay veces que no puedes escuchar un podcast. Pero todo el tiempo, casi cualquier tiempo libre que tengo, estoy escuchando algún podcast. ¿Y qué podcast escuchas? ¿O Escucho, cuáles? diario escucho The Daily, el del New York Times, el del Wall Street Journal. Hoy está escuchando, por ejemplo, el de Planet Money, una cosa de HBO que está bien interesante, que además te puede gustar porque es de diseño de audio, que uno no Mm, pensaría en eso, de HBO. Ayer estaba escuchando uno de Lex, uno que descubrí apenas, que me parece fascinante, un tipo súper brillante, que está entrevistando a Stephen Wolfram, que es un genio y que no entiendo nada. Y antes de eso estaba escuchando uno de Vitalik Buterin, o sea, una entrevista larga que le estaba haciendo. Últimamente me ha encantado escuchar entrevistas largas con personajes muy, muy, muy interesantes, ¿no? O sea, entrevistas que duran 2 horas, pero sí, con sí, alguien sí. muy brillante es asomarte a un mundo extraordinario. Otro, por ejemplo, el que voy a escuchar cuando acabe el de Planet Money, va a ser uno hay un tipo que fue director de la CIA, bueno, exdirector de la CIA y tiene uno que se llama Intelligence Matters, y entonces hace su análisis de los riesgos 2022, se llama Michael Morell, entonces es Ok. interesantísimo, entonces me encanta como escuchar de muchas cosas, ¿no? No solo de negocios, sino pues, temas variados. Ok. A mí me gustaría preguntarte, desde que empezaste tu carrera hasta ahorita, ¿ha cambiado tu forma de ver los negocios? Digo, en sí, los negocios han cambiado, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver los negocios, el dinero, o sea, un país? Pues sabes que ha cambiado en términos de, primero, pues o sea, su cuenta de formación era como más escéptico de los negocios, aunque me gustaba mucho la economía. Después me volví muy pro mercado y ahora estoy en una etapa en donde más bien trato de ver todo con poco dogma y tratando de entender los parámetros del personaje y del actor o del agente económico, si lo queremos ver desde el punto de vista económico. Es decir, no hay buenos, las empresas no son puramente buenas ni puramente malas, ni los Ujú. gobernantes. Por ejemplo, el poder político, pues toma decisiones de acuerdo a ciertos parámetros y hay veces que se equivocan miserablemente, ¿no? Eso me molesta mucho.
pero en general como que voy viendo caso por caso y tratando de analizar en el marco de referencia de cada quien primero, ¿no? Y después con una serie de principios, porque si no te vuelves muy relativista y entonces podrías justificar hasta a los nazis, ¿no? Si eres muy relativista. Dices, ah, no, pues claro, tienen razón. Y no, tienes que tener un punto de referencia y una serie de principios que más o menos te muevan y los principios es pues, magnificar, digamos, o tratar de ampliar la prosperidad conjunta, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental en una sociedad. Y yo creo que las empresas son el mejor camino para hacerlo. Y el capitalismo, el mejor sistema dentro de la sociedad. Pero obviamente el capitalismo, justo hace poco platicaba con mi hermana, que no es muy profunda en los temas, pero me ayuda siempre como a tener perspectiva y me decía, no, es que el capitalismo y no sé qué. Le decía, bueno, pues sí, es el sistema menos malo que tenemos para distribuir recursos, ¿no? Pero al mismo tiempo reconozco que el modelo per se no es sostenible en el tiempo. O sea, no puedes consumir recursos finitos como si fueran infinitos. Y es un Ujú. gran paradigma. ¿Se puede cambiar? No lo sé, no lo veo. O sea, yo, por ejemplo, soy muy pesimista del cambio climático en términos de que logremos los objetivos planteados, todo, no lo veo. Y mi única apuesta para pensar que va a haber, digamos, que esto no va a ser un desastre épico, es considerar que la tecnología y la innovación nos van a sacar adelante, ¿no? Es decir, que alguien va a desarrollar una tecnología de secuestro de carbón y eso nos va a salvar porque de otra forma estamos más que fritos en esa agenda que pues es la humanidad. Y entonces, pues sí, o sea, digamos que ahora, antes quizás era más dogmático y decía, la libre empresa lo va a lograr, pues ya no tanto, ¿no? O Ok. sea, Pero, por ejemplo, yo pienso en la obsolescencia programada. Pues es o sea, eso es para que sigan los negocios, para que sigas comprando focos, para que sigas comprando la nueva compu, todo eso. Y eso destruye al planeta al final, ¿no? Porque generas un montón de basura. sí, yo creo que es un paradigma, porque haz de cuenta, si analizas muy a profundidad, a mí me encanta, algo que me define mucho en términos de, que ha definido la forma en la que pienso, hay un libro de Desmond Morris que se llama El mono desnudo. Es Mm, buenísimo. no lo he leído. Ajá, Es muy bueno, es como de otra generación, por eso es que se van poniendo por generaciones de moda, ¿no? Entonces, ajá. haz de cuenta que la biblioteca que me tocó a mí de niño o de adolescente, pues era la que me heredó mi papá y mi mamá, digamos, ¿no? Entonces eran libros, digamos, que se leían en los setentas, que es de Desmond Morris, es más o menos de esa época. Ahora es Yuval Noah Harari, ¿no? El Ajá. libro que todo el mundo lee. Y este Desmond Morris es maravilloso porque pues, es un tipo que analiza al humano como un primate más. Y entonces te dice, por ejemplo, ¿por qué nos pintamos los labios o las mujeres pintan los labios? Ah, pues porque es una forma de tal que manda ciertas señales, ¿no? Para procrear, ajá. Exacto, porque a mí siempre me llama la atención, quizás esa es otra cosa que es interesante, y es que, por ejemplo, cuando veo a los humanos, me encanta ver a los humanos como changuitos. Entonces, por ejemplo, cuando voy a un concierto, si llego a ir, me parece muy interesante porque si tú lo vieras como un extraterrestre desde arriba, verías que hay como un ente que hace y un montón de entes que le contestan. Pero en Ajá. realidad, pues no, o sea, digamos que si lo ves así, pues somos unos animalitos tal cual, no muy lejanos a un chimpancé. Y entonces lo que dice Desmond Morris, o si lo ves desde esa óptica, pues el humano como tal, pues somos como una suerte de virus, ¿no? Es decir, consumimos mucho, vamos depredando, si ves el patrón de la historia, pues vamos depredando los ecosistemas para consumir, crecemos más, depredamos más, consumimos más y no hemos logrado hacer un círculo. Y esa es la, digamos, parte de la naturaleza humana. ¿Lo podemos resolver? Yo pienso que sí, porque justo ahora le decía a mi hermana en esta discusión, le decía, siempre me he temido ser Malthus, ¿no? Malthus este era pensador británico que decía, no, se va a acabar la Tierra. Si seguimos creciendo demográficamente a este ritmo, no va a haber comida para los humanos y esto va a ser una catástrofe. Y eso lo dijo en el siglo XVIII. Corte A, pues estamos en el siglo XXI y la cosa va bien en términos de comida. Entonces, siempre la tecnología, o sea, uno no puede hacer proyecciones lineales a partir del presente, porque hay una serie de cosas que no sabes. Y Ujú. eso me lleva a otro pensador que mencionaba ahora en el podcast de los rockstars del dinero, que es un marco de referencia de pensamiento para mí, que es Nassim Taleb. Es un tipo Mm. chocante ahí, medio neurótico, pero pues él inventó este concepto del cisne negro, ¿no? Que dice hechos de poca probabilidad, gran escala, y que hay tres cosas, lo que sabes, lo que sabes que no sabes, y lo que no sabes que no sabes, que es lo que lo cambia todo. Y dado que tú no puedes predecir qué va a pasar en términos de avance tecnológico en 50 años, porque van a ocurrir
digamos, innovaciones que van a generar a su vez otras innovaciones que es imposible que las puedas proyectar. Y entonces a partir de ahí creo que eso nos puede salvar, pero la verdad es que hoy por hoy no tengo datos que me hagan pensar si nos va, o sea, vamos a lograr frenar el cambio climático, el planeta no se va a sobrecalentar y entonces la vamos a librar. La verdad es que soy pesimista en esa parte, ¿no? Entonces, pues sí, la tecnología, digamos, desde el punto de vista de la obsolescencia programada o la forma que consumimos, está dada y es consustancial a la naturaleza humana. O sea, no es algo artificial, en realidad es parte de nuestra naturaleza. Es como los castores, por ejemplo, en Canadá, pues resulta que el otro día estaba escuchando, como ya no se requirió la piel de castor, porque ahora usamos pieles sintéticas y está mal visto las pieles, pues los castores empezaron a crecer y como ya se habían eliminado a sus enemigos naturales, pues han hecho muchas represas, son castores, ¿no? O sea, el castor no está pensando en conquistar al mundo, simplemente en que haya más castores, que ese es el gen, digamos, de la vida. Y entonces, pues ahora es un desastre porque están pues destruyendo su ecosistema, porque están haciendo demasiadas presas, porque nadie se los come. Entonces, yo creo que los humanos no somos distintos, somos un changuito, o sea, un elemento más que nos comportamos de acuerdo a nuestros patrones racionales, con el principio fundamental que es vivir, y vivir implica reproducirse, y reproducirse implica consumir recursos, y entonces es la naturaleza. Lo podemos resolver, sí, porque tenemos la capacidad de darnos cuenta que nos damos cuenta. Por eso somos sapiens sapiens, ¿no? Que piensa, y a partir de ahí a lo mejor la libramos, pero de repente no soy muy optimista porque ves al changuito humano, o sea, por ejemplo, la pandemia, digo, no, es que somos tontísimos, o sea, no sé cómo hemos sobrevivido hasta ahora, ¿no? O sea, eh, realmente desde el liderazgo político hasta todo tipo de liderazgo, simplemente no estamos diseñados, o no diseñados, odio la palabra diseñado porque es como si alguien nos diseñó, pero más bien no estamos adaptados para pensar en problemas abstractos de largo plazo. ¿En qué problemas abstractos de largo plazo Cambio miran? climático, por ejemplo, Claro. o una pandemia. O Sí, sea, pero yo justo, creo que ahí es como el siguiente nivel de evolución del ser humano, que es la conciencia. Si no hay conciencia, pues es que no ves te vale gorro el cambio climático, quieres ver ahorita, ahorita. sí, pero aunque no te, haz cuenta, cuando veo, por ejemplo, si ves a esta mujer, a la chica de 18 años, A la que no viaja. ¿no? A la que no viaja, Greta, Ajá. dice, me encantó su discurso de bla, 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 ¿no? Ahora que estaban ahí en Glasgow. Y entonces dice, le toca a ella dar su discurso y dice, bueno, pues les voy a dar mi discurso del cambio climático, bla, 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 sigan con el bla, 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 y nos vamos a morir todos. Tiene toda la razón. Ahora, si eres un tomador de decisión, un responsable político, ¿qué haces? Ok, va, mañana apagamos, prohibimos los motores de combustión interna. Sería tal el shock económico para la sociedad que acabará siendo un apocalipsis humano. Entonces, cuando ves a los sectores racionales, o sea, un líder político, pues no es que sea tonto, o sea, no es que Biden dice, no, pues a mí me vale gorro y que el mundo se destruya. Claro que no. Evidentemente tiene que moverse con una serie de parámetros en un sistema político que lo elige cada 4 años y que le renueva el Congreso cada 2, y en esos márgenes tiene que tratar de operar una agenda verde que sea aceptable para el mundo de los negocios, que son sus audiencias de votantes, que entonces tiene que articularse para que esos objetivos puedan avanzar. Y entonces es realmente muy complejo, no simplemente es decir, bueno, pues ahora seamos más sanos, voy a apagar los focos de mi casa y salvé a la tierra. Por supuesto que no. Entonces, cuando ves el mundo ya con seriedad a profundidad, te das cuenta que los márgenes son muy pequeños y que la propia naturaleza humana hace muy difícil que puedas tomar decisiones con objetivos de largo plazo porque no casan con los objetivos, ya no digas a nivel individual, sino social, con los objetivos de corto plazo. Porque si tú mañana dices, ok, en Estados Unidos, cerramos las minas de carbón, pierdes el distrito de Virginia, el senador de Virginia no votó tu iniciativa de Build Back Better, y la agenda verde de Estados Unidos se ha frenado bastante por eso. Mm. Entonces, es un mundo muy complejo. Entonces, hay que verlo con complejidad para entender exactamente hacia dónde vamos. Y eso me hace pensar que los humanos, o sea, como especie, como primates, pues estamos bien limitados, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia también es muy obvio, o sea, seguimos viendo una y otra vez, Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, en más o menos en octubre, noviembre de 2020, cuando ya empezamos a tener la vacuna de Pfizer y Moderna y tal, dijo, a ver, es muy importante que veamos que si no vemos la vacunación desde un enfoque global, vamos a tener un problema, porque van a surgir nuevas variantes. Lo sabíamos, está más que dicho, no es un experto que en su escritorio lo dijo y nadie nos enteramos, no.
Fue muy claro, un mensaje a los cuatro vientos. Sin embargo, pues no lo logramos. Y había análisis económicos muy lógicos que decían, a ver, si no invertimos, hacemos un fondo de unos 50,000 millones de dólares, los países desarrollados, para generar un esquema que distribuya vacunas y las fabrique a escala global, vamos a tener costos importantísimos de billones de dólares. Decían, vamos a invertir unos 50,000 millones de dólares y nos vamos a ahorrar problemas de billones de dólares. Es muy obvio, si es A más B, 2 más 2 da 4. Pues no lo hicimos. Y estamos en ese problema y con un riesgo latente de que surja otra variante como Omicron, pero más mortal, y entonces va a ser el apocalipsis y vamos a tener que volver a cerrar a las economías con unos temas sociales realmente imponderables, porque no invertimos en el momento adecuado 50,000 millones de dólares. ¿Y por qué no lo hicimos? Porque no somos tontos, ¿no? O sea, ¿por qué Biden o Boris Johnson o en ese entonces todavía era Angela Merkel o Emmanuel Macron o ya no, ahora no me sé el nombre del primer ministro japonés, no estoy hablando de las economías más grandes, ¿por qué no lo hicieron? No es porque no sean tontos, porque cuando tienes que ir a pelearte a tu Congreso por los recursos, es decir, que tú dices, hoy soy Estados Unidos, vamos a destinar 10,000 millones de dólares a construir manufactura de farmacéutica en Sudáfrica, en Arabia Saudita. Pues le van a decir los legisladores, ¿estás loco? Pues porque eso no va a ocurrir. O sea, esos 10,000 millones de dólares nos hacen falta. Y entonces no va a ocurrir, no ocurrió. Y aquí, 2022, que estamos en una pandemia, sigue la pandemia, porque no la pudimos prevenir y era totalmente racional y lógico hacerlo. Entonces eso me hace pensar que los humanos no estamos adaptados para tomar decisiones complejas y de largo plazo, aunque son Ok, muy obvias, ¿no? O sea, sí. Sí, sí, sí. Oye, y voy a cambiar un poquito el tema. A ver, ¿cómo es tu perspectiva del dinero? Porque, mira, escuché lo que hablaste con Javier de lo de en Rockstars del dinero de criptomonedas y tal. Hay un punto en el que yo empecé a pensar, o sea, a lo mejor en 50 o 100 años nos va a parecer una locura el dinero, las monedas, el tipo de cambio. Aunque sé que también está la perspectiva de que las criptos son como una inversión, no como una moneda, o sea, hay muchas, es muy complejo, pero yo sí creo que la forma en cómo tenemos el dinero hoy, después no sirve, o sea, como que es obsoleto y además es como muy desigual. sabes que la mejor definición ahora estoy escuchando mucho porque el tema cripto es bien interesante y me interesa mucho y voy cambiando, además voy cambiando lo que voy pensando. Y escuché una gran entrevista que le hizo un tipo que se llama Alex a Elon Musk, una entrevista de 3 horas. Ah, Y el en que la me estás diciendo, Alex. sí, Ajá. ajá. Es que no me acuerdo si cuando hablaba con Javier en Rockstars, ya la había visto, pero esa me pareció fundamental. Y A entonces ver. Elon Musk hace una definición del dinero que me parece fundamental. Y estoy escribiendo mi columna que espero publicarla el sábado o el otro martes, partiendo de ese hecho. Entonces, dice Elon Musk, y tiene razón, el dinero es un registro para asignar recursos. Mm, Es muy potente lo que dice, porque en realidad el dinero por sí mismo no importa. O sea, es un mecanismo, es un instrumento que hemos creado los humanos que te genera un consenso. ¿Para qué? Para asignar recursos. Ahora, desde esa óptica, eh, ¿cuáles, ¿cuáles son los elementos para distribuir recursos? Uno es el precio. El precio utiliza el dinero como unidad de cuenta, digamos, para mandar una señal. Si, por ejemplo, el caso de Uber es muy claro. Si Uber te dice, yo te cobro 10x porque son las posadas para llevarte del punto A al punto B, pues el precio te manda una señal potente de hay mucha demanda. ujú, Y esa demanda encarece un producto limitado, es un recurso limitado, y por lo tanto tú puedes buscar recursos sustitutos. Me voy en metro, me voy caminando, me voy en bici o no voy, ¿no? ujú. El dinero ahí, en esa función, pues está articulándose a través de un precio, en pesos, digamos, que manda una señal para asignar recursos. Es un mecanismo realmente muy bueno. Mejor que si en tiempos de la Unión Soviética, voy a decir Khrushchev o Stalin o quien fuese, decía, yo determino que el precio del transporte del punto A al punto B es de 10 pesos. Ujú. Pues eso lo que va a generar va a pasar una cosa. Ese recurso no va a querer hacer ese viaje del punto A, no va a haber ese recurso, se va a dislocar y se va a generar un mercado negro. O sea, el dinero hay que verlo desde un punto de vista mucho más profundo, como la forma que tenemos los humanos de llegar a un consenso para establecer valores que todos podamos ponernos de acuerdo en una sociedad y que
y eso se expresa a través del precio. Y la cadena de transmisión es el papel moneda. ¿Y eso pudiese cambiar con la tecnología? Sí, pero en realidad el dinero per se pues no genera desigualdad, la asignación del mismo genera desigualdad. El sistema que distribuye ese dinero, ya sea pesos, dólares, yuanes o bitcoins, ese sistema es el que pudiese tener áreas de oportunidad en términos de su distribución, pero no el dinero en sí mismo. Y a veces nos perdemos en esa discusión. Y luego hay otro, ya nada más para terminar con el No, tema no, no, del está dinero, buenísimo esto, de acuerdo, porque otro, eso, su distribución tiene que ver con el comportamiento exacto. y la perspectiva también. No necesariamente tiene que haber poca oferta y mucha demanda, sino que es perspectiva también a veces. Sí, que todo está muy determinado por la oferta y la demanda, o sea, por recursos limitados. No importa en qué sociedad lo hables. Sí. O sea, si te vas a los chinos en hace muchos siglos o en Mesoamérica o hoy en Estados Unidos, son recursos limitados que le asignas un numeral a través del dinero y que se van a distribuir y cuáles son los incentivos para que se distribuyan. Esa es una. Pero algo que me fascinó antes de que escuchara Elon Musk, que lo hace de manera muy sintética, está el concepto que hace Yuval Noah Harari en Sapiens, que es un gran libro, y es una de las mejores definiciones del dinero, porque él dice, por ejemplo, las religiones, no hay consenso. Si yo hoy voy y me paro en Afganistán, ahí en Kabul, y digo, el Dios más importante es Jesucristo, pues a lo mejor me cortan la cabeza, ¿no? De menos me corren, ¿no? Ujú. Porque ellos me dirían, no hay nada más grande que Alá, que no es un Dios, sino es el Dios, ¿no? Y si voy con un budista, lo que sea. Pero si yo llego con $1 y quiero comprar en Kabul cualquier cosa, me van a decir, ah, sí, bienvenido. ¿Y qué vale ese dólar? Pues el consenso que le dan los afganos, los talibanes, yo, Rodrigo, y que fue emitido en Washington, D.C., firmado por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ambos tenemos consenso en que eso tiene un valor que está determinado en $1. Ujú. ¿Qué vale ese papel? Nada. Simplemente el consenso de la sociedad humana que ese papel moneda vale X, ¿no? Y Ujú. entonces es bien interesante lo que dice Yuval, porque dice, pues es una tecnología, es la única tecnología que ha generado un consenso unitario a escala global y además se llama el dólar. Ahora, hay una discusión muy profunda monetaria que pues, es muy clavada, que a mí me encanta, obviamente, o sea, yo podría hablar mucho tiempo y tratar de entender más, pues cuáles son las prerrogativas de un Estado como Estados Unidos que tiene, digamos, la capacidad de emitir esa moneda que es la referencia global y cuáles son las características que permiten que Estados Unidos lo haga, ¿no? Entonces lo puede hacer un país que genera mucha confianza, obvio, porque si tú crees que ese dólar mañana no va a valer, ¿por qué el bolívar de Venezuela no tiene esa función o el yuan? Pues porque no sabemos qué vaya a decir Xi Jinping o que está muy idiota el dictador de Venezuela y entonces pues aquello es una locura. Estados Unidos ha logrado construir instituciones que nos dan confianza en que el dólar tiene una trayectoria estable, ¿no? Aunque Ujú. ahora pues siempre hay quien lo duda. Y en parte el movimiento cripto nace de una visión muy liberal, en donde vamos a hacernos de los gobiernos, porque yo no quiero que la Reserva Federal me diga cuánto vale. Y es una discusión que tenía ese día con Javier, porque a Ujú. veces a los entusiastas del cripto como que les falta mucha profundidad en entender justamente que el dinero solo es una expresión de la organización política y social de los humanos en una sociedad. Y si vamos a cambiar a que los bancos centrales ya no van a ser la piedra angular del dinero, entonces, si eso cambia, va a cambiar el Estado-Nación como lo conocemos, Estados Unidos, México, etcétera. Y el nivel de discusión y profundidad que tendríamos que tener debería estar una parte ahí. Y ahora que escuchaba a Elon Musk, porque yo me daba mucha curiosidad, Elon Musk es un tipo muy brillante, obviamente, pero justo en una conversación que tenía con el gobernador del Banco de México, porque alguien le decía, ay, pues es que Elon Musk dice que Dogecoin, ¿no? Y yo decía, pues sí, Elon Musk puede ser muy brillante por un montón de cosas, pero hay cosas de política monetaria que a lo mejor no entiende. Y había olvidado que él había estado en PayPal y entonces sí entiende del dinero desde un punto de vista tecnológico. Y entonces me gustó mucho ese fragmento, de hecho lo corté y está ahí en mi cuenta de Twitter, lo que dice Elon Musk en términos de esta definición de el dinero es un registro para distribuir recursos, que me parece muy brillante. Pero luego dice, bueno, la verdad es que Bitcoin es inflacionaria y entonces creo que por eso Dogecoin pudiera ser, pero le veo un montón todavía de defectos. Porque claro, si es un tipo muy listo, que sí entiende esto que estoy diciendo, y dice, bueno, podríamos llegar a una nueva herramienta de transmisión del numeral de valor para distribuir recursos, y pues no hay ninguna perfecta. Él no se ha clavado en eso porque está pues, construyendo cohetes y coches y una serie de cosas, robots,
pero pues creo que Doge podría ser, ¿no? Pero hay una serie de discusiones profundísimas con respecto al dinero para realmente llegar a una buena conclusión y entender, pues, cuál es la solución. Donde hay, para mí, respeto, digamos, en la parte de cripto, es que es una tecnología que ha llegado y que no se va a ir a ningún lado, y que dado que el dinero es el consenso, si llega a haber un consenso muy grande de que X tipo de tecnología puede sustituir al papel moneda y al sistema monetario como lo conocemos, entonces podría pensar que pues hay un futuro. Y hay otra dimensión que es la parte del mercado per se. O sea, porque escuchaba también a Ray Dalio, que es un inversionista tipo también ultra brillante, y él decía, a ver, yo Bitcoin, pues yo lo veo como trader, digamos, y para mí sí es sustituto del oro, pero a mí me gusta más el oro, y hace una matemática ahí muy buena porque dice hay 16 billones de dólares de oro, 15 billones de dólares, Bitcoin hoy, o bueno, Bitcoin vale 2 billones de dólares, creo que va a llegar a ser más grande que el oro o más significativo, dice, yo no lo veo, ¿no? Y dice, pero desde el punto de vista del precio, cuando entro a un mercado, el que sea, oferta-demanda, pues veo quiénes son los determinantes del mercado, si hay jugadores y posiciones muy grandes de ellos, qué tanta profundidad y apetito hay por un cierto activo. Y entonces eso me cambió un poco porque antes yo decía, no, pues Bitcoin, pues, no, fundamentalmente en esta discusión de fondo de si es dinero o no es dinero y cómo va a funcionar, yo no lo veo y estoy muy convencido de ello y Elon Musk coincide conmigo, ¿no? Entre comillas. Pero si lo veo desde un punto de vista de inversión, tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando el taxista, el otro día me subía a un Uber o a un Didi, no me acuerdo, pero y estaba ahí diciendo, ay, sí, las criptos. Y hoy si te paras en cualquier reunión, hoy en la noche o el fin de semana, te van a decir, oye, ¿qué? ¿Las cripto qué? ¿Cómo está eso? Ujú. Cuando el nivel de discusión es tan amplio, hay mucho apetito y entonces va a haber mucha demanda y hay profundidad en el mercado y entonces ahí sí pienso desde un punto de vista individual, pues puede tener sentido. Ujú. Porque hay mucha gente que cree que se va a hacer rica y si tú en un momento así compras un activo de ese tamaño, pues te puede ir muy bien siempre y cuando sepas en qué momento vender. Y ayer justamente estaba leyendo a Dave Ferguson, al de Ascent of Money, y entonces él decía, te cuento una historia, yo no sabía, un escocés que resulta que va a la Francia de Luis XVI, bueno, de Luis XV, y entonces pues, tenían unas deudas terribles la corona francesa, y entonces este cuate forma un esquema para hacer papel moneda e imprimir dinero básicamente y empieza a generar una gran burbuja y te va contando los precios. Y algunos franceses que lo vieron y estaba incluso Virgilio, no me acuerdo, o el que escribió la Catedral de Notre Dame, el jorobado, bueno, le dice, oigan, ustedes en París ya se volvieron locos porque este güey le está vendiendo espejitos. Y obviamente todavía no llegó a la parte en donde truena la burbuja de manera enorme. Pero entonces, si tú hubieras entrado, crea una compañía que es muy largo de explicar, pero crea una compañía y esa compañía empieza a tener un crecimiento enorme. Él se encarga de imprimir el papel moneda de Francia y al mismo tiempo de cobrar los impuestos y entonces empieza a retroalimentar una gran burbuja en donde los incentivos no están alineados, bla. Y eso va rumbo a tronar, ¿no? Es una burbujota. Pero si tú entrabas en el momento adecuado y te salías en el momento adecuado, pues te hiciste estúpidamente rico. Esa es la óptica con la que veo hoy a Bitcoin en específico. O sea, hay Pero mucho es súper azaroso porque ¿cuándo es el momento adecuado? O sea, si tú pensabas que cuando llegó a $10,000 o si pensabas que cuando, o sea, no sabemos qué tanto más va a subir. ¿Me explico? Exacto, hay quien dice que va a llegar a $1 millón. Le preguntaba justo a este cuate Lex, que es muy listo, a Ray Dalio, y le decía, ¿tú crees que va a llegar a $1 millón? Y Ray le decía, no, 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 eso no va a ocurrir. Entonces, digamos, yo ahora estoy tratando de entender como cuáles son los jugadores del mercado en Bitcoin, porque hay unos exchanges que controlan mucho y hay unos cuellos de botella ahí que hay que entender. Y luego, O sea, ¿te ahorita refieres a las ballenas, a los que toman una decisión y pum, y impactan toda la cadena? exacto. Y luego los exchanges, haz de cuenta Binance y tal, se empiezan a convertir en cuellos de botella porque ellos les llegan todas las órdenes de compra y tienen a los clientes por el otro lado. Y ahí Ujú. hay un arbitraje bien importante. Y hay que entenderlo mucho a profundidad y hay que tener mucha sofisticación para ello. Yo no sé si la tengo, pero le voy a tratar de entender. A 40,000 dólares que está hoy o $41,000, a lo mejor pensaría que pondría un pequeño pedacito de riesgo, o sea, de mi dinero muy pequeño, no significativo, porque creo que el frenesí que estoy escuchando allá afuera me hace pensar que cuando la gente piensa o sea, la gente dice, hay que estar en Bitcoin, hay que estar en cripto, ok, Bitcoin, y van y compran Bitcoin, no entienden nada. Entonces, ¿eso Ujú. qué quiere decir? Demanda, Ujú. ¿no? ¿Y qué quiere decir la demanda? Pues que va a subir el precio.
Aunque hay mucha gente que va a comprar que no entiende nada, no importa. Hay que ver qué están viendo los jugadores grandes. ¿Por qué bajó ahora el precio de Bitcoin? Pues porque el Fed mandó una señal de que va a empezar a subir la tasa de interés. Y entonces ahí, por ejemplo, la paradoja es, ya me estoy clavando demasiado, perdón, No, ahorita. no, no, está perfecto. Bien. Pero digamos que se supone que Bitcoin se comporta como oro y el oro es antiinflacionario. O sea, cuando tú empiezas a tener un proceso de que se encarece el dinero, inviertes en oro porque tiene un valor intrínseco y porque lo puedes archivar. Y decía Ray Dalio además que eso yo no lo tenía tan visible porque no es trazable. O sea, si yo llego con un oro a Kabul, me lo aceptan. Si llego con una cripto, con una Bitcoin, pues no creo que me la acepten, uno. Y dos, el Departamento de Estado de Estados Unidos puede saber que yo estoy ahí porque sí hay trazabilidad en el blockchain de Bitcoin, cosa que no ocurre con el oro. Entonces, pues se supone que entonces Bitcoin era antiinflacionario, ¿no? Pues no, porque resulta que cuando el Fed lanza la señal de voy a empezar a subir tasas, el costo del dinero, Bitcoin cae por... Entonces hay que entender por qué está cayendo en una coyuntura así, por qué menos liquidez, por qué se comporta como acción y no como oro en esta coyuntura. Y es una discusión que hay que tener muy sofisticada, digamos, la mayor parte de las personas pues, no participa de ella. Y luego te puedes, escuchando a Vitalik Buterin, no, pues, o sea, el nivel de complejidad es realmente grande, porque él dice, hay que hacer proof, el otro día decía al aire, ¿no? Si ustedes quieren invertir en criptomonedas, si viene alguien y les va a vender, porque hay muchos espejitos, primero pregúntenle una cosa, ¿qué opinas del proof of work versus el proof of stake? Si sabe de lo que estás hablando, por lo menos ya estás frente a alguien que medio entiende la discusión de criptomonedas en esta coyuntura. Si no, pues es un charlatán, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si viste, pero están demandando a Kim Kardashian y a Mayweather y no sé qué, porque lo que han hecho muchos estafadores, como es muy complejo el tema monetario y de criptomonedas todavía más porque pone tres capas tecnológicas muy sofisticadas, pues muchos se aprovechan y están haciendo fraudes por todos lados. Hay una empresa aquí en México que yo la he señalado mucho que se llama Cifra Lifestyle. Son unos estafadores básicamente, es una pirámide. Pero aprovechan y entonces dicen, oye, le pago a Kim Kardashian para que promueva en su Instagram mi moneda, le pago sus $2 millones con una audiencia de 200 millones de personas. Pues claro que se paga la publicidad sola y entonces pues hago una estafa porque hacen unas criptomonedas que sí son criptomonedas per se, pero que no tienen ningún valor, ni ningún modelo, ni ninguna visión para ir a ningún lado. Simplemente quieren captar dinero y desaparecer con él, ¿no? Sí. Y hay otras que son de pirámide, como esta que te digo, de cifra. Y entonces, pues hay mucha estafa allá afuera y entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, por eso te tienes que ir con las que ya llevan mucho tiempo, cómo están construidas, qué es lo que está detrás de esa, y también tiene que ser como en redes, es que es parte de lo que hace cripto, ¿no? Que es como algo de la humanidad, no de que, bueno, tienes que investigar de eso, ¿no? Que, o sea, tienes Sí, que no, saber. y es complejísimo. Por ejemplo, Vitalik, ahora escuchando, si alguien escucha la última entrevista que le hizo Lex a Vitalik y le entiende al 100%, que venga y me explique porque es realmente una discusión muy compleja. Oye, mm, Ajá, sí, no, y ya. no, que hay otra cosa, creo que sí leíste The Psychology of Money, ¿no? De Morgan Housel. Sí lo No, leíste, ¿no? Ah, es que creo que lo mencionas ahí o a lo mejor lo menciona Javier. Échatelo, está muy bueno. ah, Ubicas lo a voy a Morgan leer. Housel, que él escribía en el No, Wall Street, y son como puros artículos, pero también dice como, o sea, ve a quién le está siguiendo, a quién está siguiendo en cuanto a sus decisiones de dinero, porque no tienen las mismas metas una viuda que un estudiante, que un padre de claro. familia. Entonces, si tú ves que todo el mundo está comprando cripto, ¿cuáles son? O sea, hay unos que van a comprar para el ratito vender, o sea, hoy mismo, y Sí, otros que lo ven como long term. Entonces, si todo el mundo empieza a seguir lo que unos hacen, que tienen objetivos completamente distintos al dinero que tú, por eso luego se hacen las burbujas. sí, y es bien complejo porque, por ejemplo, por eso me gusta mucho la óptica del humano como primate, que eso somos. Y siempre digo lo mismo y lo digo al aire cuando explico cómo funciona un mercado, ¿no? Porque dicen, los mercados son racionales, la bolsa. Pues claro que no es racional, porque es De humana. comportamiento. En realidad refleja, es un punto de dato que refleja la psicología humana. Entonces, por eso Alan Greenspan, que era el presidente del FED, decía, pasamos de momentos de euforia a momentos de depresión, somos como esquizofrénicos rápidamente. ¿Por qué? Porque si tú estás en una cafetería, ¿no? Estás sentado ahí normal y de repente todo el mundo se sale corriendo. Lo primero que vas a hacer tú también es salirte. Y ya que estás afuera, dices, oye, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué se incendió? ¿A quién matar? ¿Qué? Ah, no, pues no sé, yo también me salí. Porque es una estrategia de sobrevivencia, además. O sea, Ujú. no es gratuita.
Lo que pasa es que los humanos somos un ente, un animal muy profundamente social. Y entonces, si tú ves que todos salen corriendo, estarías mal si no sales corriendo tú también. O eres de los que no llegó porque te comió el tigre, ¿no? O el león en su momento hace Exacto. muchos decenas de miles de años. Entonces, los mercados funcionan gregariamente. Nunca tuvimos el mismo objetivo, simplemente somos gregarios. Si tú ves que algo está ocurriendo, vas corriendo y dices, yo también. Y luego, corran, y todos corren. Y así funcionan los mercados y hay que tener eso muy profundo en el entendimiento, digamos, profundo de los mercados. Y por eso Ray Dalio dice, ok, ¿quiénes son los jugadores? ¿En qué momento está el mercado? ¿Cuál es la dinámica psicológica que lo explica? Y a partir de ahí, pues tomo decisiones, ¿no? De una manera muy sofisticada. Claro, cada quien, digamos, desde un punto de vista individual, pues tiene que saber cuáles son sus objetivos, qué quiero yo con el dinero, ¿no? O sea, digamos, esa es la parte muy básica de empezar a invertir en algo. Primero tienes que tener tu marco de referencia de qué es riesgo para mí, cuál es el apetito del riesgo que yo puedo tener, a qué estoy dispuesto, cuándo necesito el dinero, etcétera, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Ahora, me quiero ir un poco más a los negocios y la visión de los negocios, como que me gustaría profundizar contigo el tema de cómo China está impactando la economía y también por qué tantos unicornios en México el año pasado, que exploráramos eso y sí. Ujú. Bueno, del tema de los unicornios, obedece, un factor clave, ¿no? Es SoftBank. El otro día platicaba justo a finales del año pasado con la directora de SoftBank. Y básicamente lo que pasó es que SoftBank, SoftBank es este fondo de capital de riesgo enorme que pertenece a una empresa japonesa que además también se dedica a temas de electrónicos y de tecnología, ¿no? Y tiene a Masayoshi, que es un tipo que pues, lo ha hecho muy bien porque dice, yo necesito negocios de gran escala. ¿Por qué? Porque el dinero, regresamos al tema del dinero, el dinero en realidad pues es la asignación de recursos. Y súbitamente SoftBank fue con un fondo de Saudi Arabia, hizo no me acuerdo, se llama Vision One y Vision Two, que son 100,000 millones de dólares. Es bien importante que las personas traten de dimensionar dinero, porque normalmente, y a mí me pasa como periodista de negocios, si tú dices 50,000 millones de pesos, la mayor parte de las personas les suena igual que si dices 50.000 millones de dólares. 50,000 millones de dólares o 60 millones de pesos. ¿Cuánto Ah, es? Mucho dinero. Si yo mañana publico una nota y digo, fíjense que Delfina, la secretaria de Educación Pública, se robó 2,000 millones de pesos, uy, no, qué terrible, qué ladrona. Y si les digo, se robó 200 millones de pesos, uy, no, qué terrible. O sea, da igual. Y es bien importante entender qué es qué. Entonces, digamos, una cosa muy concreta que sí recomiendo, yo cuando era editor les decía, a ver, ¿cuál es el PIB de Estados Unidos? Pues no sé, ¿cuál es el PIB de México? ¿Cómo se compara con la fortuna de Elon Musk? ¿No? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale la Torre Mayor? Porque tienes que tener nociones del dinero, ¿no? O sea, ¿cuánto vale qué? Entonces, bueno, simplemente ese será un paréntesis, pero entonces SoftBank tiene este fondo de 100,000 millones de dólares, que es un montón de recursos asignados. déjame interrumpir tantito, Y, ahorita regresamos. Que me contaron que de chiquito un día te pusiste a medir el sistema solar y cuál era la magnitud del sol y la Tierra era una miniatura y ver literalmente la distancia. Hiciste así un mapa del sistema solar para dimensionar lo que era el sol con los planetas y la distancia, que es lo que estás haciendo aquí. O sea, como que no nada sí. más como, sí, está súper lejos el sol y Mercurio por No, acá. esa asgua que es como una de mis cosas favoritas, que todo el tiempo lo estoy pensando, o sea, para mí es muy importante saber dónde estoy, hacia dónde El voy, What So. qué tamaño tienen las cosas. Y me falta la parte que últimamente, ahora que escuchaba a este cuate Wolfram, lo quiero hacer hacia abajo y nunca lo he logrado. Pero te puedo decir así perfecto, me encanta este ejercicio. Ya, no, es una discusión un poco articulada, entonces ahorita regresamos al otro tema, pero ahí Sí, te sí, sí, va. ahorita regresamos a eso. Sí, sí, y siempre se los digo a todos mis amigos, si la Tierra fuera de 1,2 milímetros, ¿en dónde te imaginas que estaría el Sol? ¿No? Siempre hago esta pregunta. Y pues así, imagínate. 0.2 milímetros, ni siquiera 1,2 milímetros. ¿Se das cuenta? Ah, Imagínate la regla de la escuela la de y un milímetro chiquito, punto y dos. esa es la Tierra, 1,2 milímetros. ¿Dónde te imaginas que está el Sol y qué tamaño tiene? Ujú. Este, pues no sé, me lo imagino, la verdad, como a 10 centímetros y Ajá. como del tamaño de una bola de ping-pong. Pues ahí te va. Es que es fascinante porque cuando entiendes eso empiezas a entender el Y lo universo. estoy pensando muy grande, ¿eh? Siento que lo estoy pensando muy grande, pero a ver, venga. A veces lo hago a nivel de naranjas, o sea, si la Tierra es una naranja, ¿dónde está el Sol y no? Tal. Ajá. Pero
1.2 milímetros lo tengo súper medio porque es la mejor forma para entender. Pero si la Tierra fuera de 1.2 milímetros, o sea, una motita así, la Ujú. tomas chiquita, el Sol es una naranja más o menos de 13 centímetros de diámetro y está a 15 metros. Mm. Entonces, pero es para clavarse así toda una O tarde. sea, para ver los 15 metros, Si porque tú puedo decir, ah, más o menos. pones una naranja, recomiendo que lo hagan, pones una naranja 15 metros. Sí, sí, sí. Agarras una motita, haz de cuenta como de unicel, más o menos Ajá. 1.2 milímetros, y ahí estamos girando a 15 metros. Mercurio está a 5, Venus está a 10, la Tierra está a 15, Marte está a 20, luego Júpiter. Júpiter está como a 70 metros, o sea, está Ah, muy súper, lejos, súper lejos. súper lejos, y así te vas. Y Alfa Centauri, que es la estrella más cercana, está de aquí, a esa escala, de aquí a Montreal. Pero Wow. sí, entonces por eso es que cuando la gente no entiende nada, ¿no? La verdad. Entonces cuando le dicen, Elon, vamos a llegar a las estrellas, Elon dice, pues no, está muy lejos. Porque claro que entiende eso, obvio. Porque ahora, y esto es lo que, el que entiende esto ya va a un avance muy fuerte en el universo. A esa escala, la velocidad de la luz es lo más rápido, ¿no? Entonces te dicen, la velocidad de la luz, uy, qué rápido, le da no sé cuántas vueltas a la Tierra en un segundo, ¿no? Wow. Para nosotros la luz es una constante, ¿no? O sea, hoy te estoy viendo, nos estamos viendo en esta pantalla porque son fotones que se reflejan y están en tiempo real. Ok. Bueno, a esa escala, la luz va a 3 centímetros por segundo. Entonces, ahí que están viendo la pantalla, la luz va así. Es lentísima. Ajá. Porque si piensas que la estrella más cercana está de aquí a Montreal y lo más rápido que puedes ir es a 3 centímetros por segundo, pues no vamos a llegar nunca. Por eso Ujú, son 4 años luz, porque te tardas 4 años a 3 centímetros por segundo en llegar de aquí a Montreal. ujú. Y entonces eso te hace pensar, y eso cambia todo tu paradigma, porque entonces, hace poco que escuchaba a Wolfram, de verdad recomiendo es una clavadez infinita, pero Sí. este tipo se llama Steven Wolfram, básicamente es un genio, y entonces él empieza a hablar muy a profundidad de la realidad, de la conciencia, la inteligencia, etcétera. Es un tipo que le entiende, matemáticamente hablando. Y dice, es que si tú eres un planeta, te importa la velocidad de la luz, a que si eres un humano. Todo depende de la escala. O sea, a mí me Ujú. encanta ver las escalas, ¿no? Lo típico de un poco de superación personal. Si tienes un problema muy grande, pues imagínate que la Tierra es 1.2 milímetros y es una motita flotando alrededor de una estrella. Y me he puesto a pensar, obviamente, y a calcular, por ejemplo, ¿dónde está el centro de la galaxia a esa escala? Está en el Sol. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. O sea, estamos girando a esa velocidad. Y luego, y ya, me puedo clavar así, haz de cuenta, si vieras a la Vía Láctea, que son 100.000 millones de años luz, que a esa escala estamos hablando de aquí al Sol, eh, Mm. si vieras a la Vía Láctea de 1 centímetro, la Andrómeda, que es la galaxia más cercana, está a 2 metros. Y Wow. formamos parte de un conglomerado de galaxias que se agrupan. Y si caminaras todo el universo, que ahí ya no se puede por el espacio y tiempo y no sé qué, pero a esa escala, te irías de la Ciudad de México a Pachuca caminando y verías grumos de 1 centímetro así flotando por ahí. Y ese es el universo, que son 92, pues es que ya no me acuerdo cómo se miden, pero ahí la frontera entre la distancia y el tiempo pues, se empieza a volver súper rara, ¿no? Sí. Porque entonces imagínate que puedes ver todo el universo en 92 kilómetros, pero no lo podemos ver porque en realidad el Big Bang fue hace 13.000 millones de años hasta donde se sabe, y entonces la luz que te llega hoy, digamos, lo más antiguo que puedes ver son 13.000 millones de años, no los 92.000 millones de años que teóricamente tiene de expansión. Y hay un fenómeno que no entiendo a cabalidad que se llama la inflación, en términos de cuando fue el Big Bang, se expandió más rápido que la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque estás hablando del espacio-tiempo y el espacio-tiempo, que es el medio sobre el que se despliega la luz, sí puede ir más rápido que la luz o fue más rápido que la luz. Y hay toda una discusión profundísima que no entiendo. O sea, bueno, Sí. medio entiendo, vislumbro de por qué es eso. Pero bueno, todo eso a partir de que me encanta medir las cosas y entender qué es qué. No, está buenísimo. Y eso es es que va a tener que cambiar el paradigma para poder como navegar más, creo, en el universo, no sé. Pero ese es el paradigma del espacio-tiempo, donde el espacio es ilimitado, para ir de un lugar a otro toma tiempo. Y si se cambia el paradigma de tiempo-espacio, donde el tiempo es ilimitado,
Y Es eso es que como que empieza a el cambiar. tiempo es ilimitado porque esto también lo he pensado. Y ahora, este de Wolfram, pues es súper profundo, pero habla mucho de esto. Todo depende del marco de referencia. O sea, se cuenta, la teoría de la relatividad tiene que ver con el marco de referencia de un cuate que se llama Lorentz y que Einstein es muy brillante a veces, a ratos lo entiendo, pero luego como que me cuesta mucho trabajo explicarlo, quiere decir que no lo entiendo. Pero alcanzo a entender cómo Einstein, por qué es un genio del tamaño que es, porque se dio cuenta que no podía ser, ya ves que Einstein se imaginaba que iba en un tren a la velocidad de la luz y decía, si tú vas en un tren a la velocidad de la luz y disparas un rayo que va sobre la velocidad de la luz, tendría que ir más rápido que la velocidad de la luz. Y sobre un punto fijo, algo que se mueve muy rápido, o si viene un tren a la velocidad de la luz y yo estoy parado aquí, pues tendría que llegar antes el rayo que el Ujú. tren, porque va sobre el tren. Pero resulta que a la velocidad de la luz no llega al mismo tiempo. Y entonces se dio cuenta que Porque van a la velocidad de la luz. exactamente, que el marco de referencia para entender al universo y que cuadre la matemática es pues que la luz es lo más rápido. Y ese principio, entonces, si eso no se puede modificar, lo que modifica al tiempo, digamos, no modifica el tiempo, eso es muy complejo, pero haz de cuenta que el espacio determina el tiempo. El Ujú. otro día lo entendí, o sea, entendí la explicación, pero ahorita no la puedo, pero digamos que el espacio determina el tiempo. Ajá. Entonces, cuando tú tienes un objeto, por ejemplo, el sol, deforma el tiempo, ¿no? Y está el tipo, si han visto las ilustraciones, si tú pones en un colchón o en una tela una naranja, se dobla la tela y se adapta a la naranja. Ese es el tiempo, Mm. en realidad, ¿no? Que forma parte de la fábrica del espacio-tiempo. Es algo súper complejo. Ujú. Ahora, si tú eres inmortal, cualquier tiempo es breve. Como los humanos no somos inmortales, pues el tiempo parece largo y lo puedes ver humanamente así. Para una hormiga que vivirá, pues no sé, como 2 meses, no me sé el tiempo de las hormigas, pero pues, deben ser 2, 3 meses, la vida de la hormiga pues implica un tiempo desde el punto de vista de la percepción. Para nosotros 75 años implica una vida. Para nosotros la vida de la hormiga es muy corta. Para nosotros nuestra vida pues a mí me parece muy corta, pero bueno, pues es lo normal. Para alguien que vive 500 años, nuestra vida es nada. Si modificas la escala en la que puedes vivir, entonces ya un año luz no parece tanto. Mm. Claro, siempre y cuando pudieras viajar a la velocidad de la luz, que no se puede porque para viajar a la velocidad de la luz tienes que ser energía. No puede Mm. ser un humano que va a la velocidad de la luz. Y entonces, a una escala distinta que no conocemos de vida más larga, pues el viaje interestelar tiene algo de sentido. Como humanos no tiene ningún sentido, no lo vamos a lograr. Ahora, cuando plantean, por ejemplo, de los extraterrestres, que es un tema que me fascina, nos visitan los extraterrestres, lo dudo mucho porque entiendo las distancias. Ahora, si lograron superar ese tema desde un punto de vista tecnológico, quiere decir que somos hormigas y ellos son humanos. No, o sea, una hormiga es difícil que perciba un humano. Mm. Si quisieran manifestarse, no serían con platillitos ahí, porque su tecnología sería tan vastamente superior que si quisieran, o sea, hay de dos teorías, porque está la ecuación de Drake, ¿no? Que es una aproximación mental para entender esto. Y es, si tú multiplicas el número de estrellas por planetas que pueden, por estrellas que pudieran tener planetas, que esto se va modificando cada día, más planetas que pudieran desarrollar vida inteligente o como la conocemos, porque hay vida que podría ser como no la conocemos, pues te sale una ecuación larguísima. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué estamos solos? O sea, ¿por qué no estamos en la comunicación? Y entonces hay varias teorías. Una, porque la humanidad nació temprano y todavía no llegan las demás, ¿no? Ujú. Matemáticamente hablando, porque no están haciendo la ley del hielo y dicen, pues son como hormigas, mejor no las molesten, ¿no? O porque no estamos entendiendo ni siquiera la pregunta, o sea, no entendemos que no entendemos. Entonces, Ujú. podría ser, si lo quieres ver desde un punto de vista de ciencia ficción, que ya están con nosotros y no nos daríamos cuenta. O sea, si eso ocurriese, ya tú eres un extraterrestre o yo soy y no lo sabes y no tienes forma de verlo ni de saberlo. Pero esto de que apareció un platillito volador, no es que es pura tontería, porque es muy burdo. Y luego, si te das cuenta, somos antropomórficos, todo lo hacemos antropomorfo. Entonces nos Que todo imaginamos gira que alrededor de nosotros. y en realidad tienes que imaginarte algo realmente totalmente distinto, ¿no? O sea, Ujú. haz de cuenta, si lo quieres tratar de concebir, pues un pulpo ultra desarrollado que se comunica de manera muy distante. Por eso una película que sí me gusta mucho es The Arrival, porque plantea realmente una otredad totalmente distinta. Y entonces, si vieron The Arrival, los que nos ven, Yo no la vi.
es una maravilla de película en esos temas, ¿no? Ajá, Porque en el lenguaje transmite espacio-tiempo. Es ok. súper profundo. O sea, hay que verla como 2 veces porque está muy buena. Quiero leer la novela, ¿no? Seguro Eh, está mejor. sí, The Arrival está en Netflix. No creo, ¿verdad? sí, está en Netflix o Bueno, en Amazon Prime. nada más. Ajá, ok. Una de las dos está. Sí, sí. Y bueno, no sé, y luego están como lo de los agujeros o los gusanos, que eso como que te lleva a otras. Está muy Es locochón. eso que, ¿sabes que no creo? O sea, ya cuando te clavas en serio, das cuenta. Lo que pasa es que un agujero negro es gravedad infinita, por eso es que atrae algo, incluso la luz, y ya no sale. Y entonces lo que ocurre en un agujero negro es que hace una cosa que se llama la espaguetización, porque la gravedad es tal que si tú fueras un agujero negro, primero te harías un espagueti por el nivel de gravedad, haría todas tus moléculas un espagueti y luego ya entrarías. Y hay una cosa que se llama la radiación de Hawking, que es lo único que sale de un agujero negro. Pero primero tienes que concebir que te harías espagueti. Ya haciendo espagueti, pues ya cualquier, o sea, no va a ocurrir. O sea, como humanos, no puede ser que te metas un agujero negro y salgas En esta misma forma. en otra galaxia. Va a ser un espagueti. O sea, claro, si tú piensas, por ejemplo, que para alguien del siglo XIX llegar a la Luna, pues parecía muy remoto y hoy, bueno, llegamos en el 69 o 68, pues es así de remoto, pues a lo mejor sí vamos a lograr hacernos espagueti y desespaguetinizarnos y salir en otra parte. Pero no es como lo planteamos en las películas y es infinitamente más complejo y no parece que esté a la vuelta de la esquina ni en sueños. Es más, Julio Verne sí veía que llegamos a la luna, más o menos le atinaba. La espaguetización no la he leído en nadie. A lo mejor me falta leer ciencia ficción, pero no está sencillo. O sea, no. Sí, Ok. no. Oye, entonces volvamos a Software West, esto que estábamos hablando De, de, sí, ya me perdí, fíjate, pero ¿cuál no. era el tema? Ya se me... Ah, no, el impacto de China y los unicornios en Ah, México sí. también. Ah, bueno, Y entonces otras llegó personas. SoftBank a México, ¿no? Bueno, entonces estaba SoftBank. Tenía 100,000 millones de dólares. Entonces, de repente, en el alejamiento China-Estados Unidos, pues ya no puede invertir tanto en startups chinas, que son, digamos, es la segunda mayor potencia, es todo un tema. Entonces dice, pues, ¿qué hago? Y entonces descubre América Latina y trae un fondo de 5,000 millones de dólares. La evaluación que tuvo Kavak, que fue el primer unicornio, está en buena parte determinada por SoftBank. Entonces SoftBank fue el que vino a modificar, a sacudir el mercado de capital de riesgo en América Latina y a partir de SoftBank empezaron las valuaciones de más de 1,000 millones de dólares. En parte eso lo explica y en parte porque estoy convencido que el ecosistema de emprendedores en México en particular, pero en América Latina en general, ha llegado a un grado de madurez muy bueno, que me genera mucho entusiasmo, y estamos en un gran momento y el mundo ya descubrió que América Latina tiene estas startups clase mundial y por eso es que están convirtiendo en unicornios muchos. Yo creo que sí hay unos que tienen sobrevaluaciones, o sea, de repente hay una suerte de burbujita, pero creo que hay el suficiente talento para absorber mucho capital de riesgo y tener más unicornios hacia adelante. Que el unicornio es solo el medio para llegar a grandes transformaciones desde el punto de vista de un emprendimiento. O sea, es dinero y valuación, no es capacidad, hay que ver que ejecute, ¿no? Pero, por ejemplo, un Kavak me genera mucho entusiasmo, en fin. ¿Qué otro te genera mucho entusiasmo? Pues, por ejemplo, me gustó mucho, hay una de pagos que lo entrevisté, no es clara, ahorita no me acuerdo cómo se llama. ¿Clip? No, Clip no. Ay, no me acuerdo ahorita. Incode. ¿Por Mm, qué me gustó mucho Encode? Porque utiliza inteligencia artificial para el reconocimiento facial y sistemas de autenticación. ujú. Y creo que cuando alguien utiliza inteligencia artificial de manera intensiva como su modelo de negocios, eso va muy bien porque tiene un montón de aplicaciones hacia adelante. Entonces, eso me genera mucho entusiasmo. Y en general todos, ¿no? Desde Bitso, o sea, entrevisto a todos desde hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, a Daniel Fokel, pues un tipo que ha picado muchísima piedra convenciendo reguladores, etcétera. De repente, a lo mejor podemos no estar de acuerdo, o no sé, pero no lo he platicado con él, con la visión de las criptos per se, desde un punto de vista sistémico, no nada más como un activo de intercambio. Y ahí se puede discutir mucho si la web 3.0 sí es un hecho o no es un hecho, etcétera, pero creo que tiene muchísimo mérito. Clip, obviamente, también, confío, ¿no? O sea, todas ellas me generan mucho entusiasmo porque además pues es muy meritocrático uno y plantean una revolución de inclusión financiera muy importante, que eso va a hacer que México crezca mucho más y eso nos va a colocar en una realidad distinta. Esa es la Sí, esperanza. que al final, o sea, ¿tú cómo lo ves? Como, porque hay negocios que no se pueden digitalizar tanto porque hay una parte como más
Bro, o sea, sí, a lo mejor el intercambio, pero hay como modelos de negocio que tienen amigos míos que digo, es que esto cómo podría volverse tipo fintech para, o sea, para que puedan escalar tanto, ¿me explicó? Pienso, por ejemplo, en un tema de, pues no sé, hipotecas como a un montón de personas, pero que es de escasos recursos que no tienen tecnología. Siempre me estoy cuestionando eso. Sí, yo creo, o sea, habría que pensarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que me decía esta mujer de SoftBank, le decía, oye, ¿y en qué quieren invertir? Pues en cualquiera o sea, nos fijamos en que inteligencia artificial, pues es buena idea que esté. Dos, que la solución que tenga alcance a millones de personas, a decenas de millones de personas. Si pienso, por ejemplo, en hipotecas, que ese es un tema que me fascina, ¿no? Luego doy conferencias y entonces hablo de la economía informal como un tema que tenemos que resolver como país, abordar como tal, y eso realmente nos puede hacer que crezcamos. Y hay un concepto de un tipo que se llama Hernando de Soto, es un peruano economista que escribió un libro que se llama El misterio del capital, que se puso de moda a principios de este siglo, o sea, por ahí del 2000, 2001, incluso Fox lo invitó y tal. Y él decía, lo que necesitamos es una revolución catastral, es decir, si tú volteas en la Ciudad de México, y ahorita volteo y veo hacia el Cerro del Judío, pues hay un montón de casas que fueron asentamientos irregulares, que hoy son casas de concreto y tal, y tienen calles y servicios, pero que no tienen título de propiedad. Y entonces esa persona no puede ir al banco a pedir una hipoteca porque ese activo no es legal. Y entonces él decía, tenemos que hacer una revolución catastral para que ese activo sea legal, puedan venir préstamos y entonces tenemos una revolución financiera profundísima. Ujú, ¿No? Y yo creo que eso sí. Ahora, en México, 80 millones de personas ya tienen un teléfono celular inteligente, ya no diga celular. ujú. Entonces, la revolución del teléfono, de esta mini computadora de bolsillo, ya llegó a todos. Ujú. Y en punto de precio ya está. O sea, prácticamente cualquier persona puede tener uno de estos. No, Sí. a lo mejor no el modelo de 30,000 pesos, pero sí el modelo de 8,000, que ya tiene muy buenas prestaciones. Y eso quiere decir que ya puedes empezar a generar soluciones de gran escala de millones de mexicanos y lo que necesitas empieza a ser puntos de datos y evaluación de riesgo en el caso de hipotecas para bajos recursos, ¿no? Entonces ahí habría que ver modelos de evaluación de riesgo distintos a los que tiene un banco grande o incluso una fintech. ¿Cuáles son los puntos de datos que puedes recolectar de esas personas? Que son diferentes a los que recolectan los bancos, o sea, el típico buró de crédito, y a partir de ahí puedes habilitar una solución. Ahí hay una cierta esperanza. Ahora, si lo estoy diciendo yo así tan simple, pues quiere decir que hay 18 cuates bien brillantes que lo están intentando, Ujú, pero no, digamos, no los descartaría. Si logran romper esa nuez, pues ujú. es una nuez que tiene una escala enorme, no solo en México, en América Latina. Pero habría Sí. que entender cómo se logra, porque hay cosas que pasan, por ejemplo, en la compraventa de inmuebles, un cuello de botella importante son todos los procesos notariales, que no son escalables porque la Ciudad de México es distinta que Saltillo o que Cuernavaca o que Tuxtla Gutiérrez. Y entonces ahí tienes una serie de fricciones en la operación que no son sencillas y un mercado poco transparente, en donde recolectar datos, pues no está sencillo porque no te los quieren dar. Y entonces incluso en una economía tan estructurada y con tantos datos como Estados Unidos, Hilo o no me acuerdo cómo se llama, pues tronó en la compraventa de casas, ¿no? Entonces no es un asunto sencillo, Ujú. pero pues tiene que ver con tener tecnología adecuada, puntos de datos y escalabilidad, como decías. Sí, de acuerdo. Y por ejemplo, tú eres bastante ahorrativo, ¿no? ¿O no? O sea, o manejas bien tus finanzas. Pues las manejo bien, no como me gustaría. O sea, sabes que me falta invertir más, que ese es uno o sea, este año voy a empezar a invertir más agresivamente, porque me encanta observar, pensar y entender y analizar. Bitcoin para mí, pues es algo que vengo viendo y está probado al aire, o es más, no he buscado columnas, pero es algo que me interesa mucho desde que estaba a 1,300. Y me acuerdo que tengo un amigo que le gusta mucho la tecnología y me dijo, ay, me compré una Bitcoin, ay, qué bien, ¿cuánto? 1,300. Creo que la compró a $800 o 700. Le dije, a 2,300 me acuerdo bien. Habría que preguntarle a él, que yo le dije, no, pues ya véndela, güey, está carísima, ya es momento de vender. Claramente no entendí nada, ¿no? Por eso te digo que tengo respeto ahora por el precio, por entender al mercado y el Ya sé. entusiasmo. Si yo hubiera comprado a $1,700, $1,300, que me parecía caro, me acuerdo que eran como 40,000 pesos y dije, ay, no voy a poner 40,000 pesos en una Bitcoin. Pues ya tendría. No, y a mí yo me lo presentaba cuando estaba 16,000 pesos. O Sí, sea, y luego no. estaba 40,000, los entrevisté en mi pro. Y yo decía, no manches, es que está muy raro esto. Y ahorita me meto una arrepentida. O Sí, sea, pero no, porque al final, o bueno, sea, das cuenta, el análisis fundamental en términos de qué es Bitcoin para mí no ha cambiado, o sea, ha cambiado porque voy actualizando conocimiento y tal, pero de fondo pues sigo pensando lo mismo que pensaba hace unos años.
sí, no va a hacer dinero y no ha sido. O sea, ya pasaron 10 años y no lo ha logrado y no lo va a lograr porque sí. no tiene unidad de cuenta. O sea, las típicas tres características de una moneda, pues no las cumple y no las va a cumplir. Sí es resguardo de valor y entonces por eso tengo respeto con lo que dice Ray Dalio en términos de, bueno, pues hay que medir la profundidad del mercado y a lo mejor si llega, o sea, hoy tú y yo estamos hablando y decimos, pues vale, podríamos comprar satoshis, ¿no? Vale 40,000 y si en 2 años vale 400,000, tú y yo vamos a decir, ¿ves? Lo platicamos, ay, no, qué mal se nos fue. A mí lo que me ocurre mucho es que soy muy bueno analizando y viendo patrones y tendencias, pero como mi pasión está centrada en la generación de contenido, o sea, en entender el mundo y luego tratar de explicárselo a los demás, a veces pues lo puedo entender perfectamente, pero no lo actúo. Entonces uno de Sí. mis objetivos este año es ya actúalo, güey, porque... Es que te digo algo, actuarlo también te da otra noción de las cosas, porque te da un Exacto, entendimiento distinto de lo que ya tienes muy bien pensado, me explico, exacto. ya hay Sí, sí. entraña. O Y no hay sea, mejor idea que la que se itera. Entonces tengo un montón de respeto. Sí creo que tengo buena capacidad de entender, ver tendencias, analizarlas y lo que tú quieras. No sirve de nada si no actúas. Y entonces el totalmente, valor, porque el otro día ahí Javier decía algo que el valor, hay un poema o un pasaje ahí de Roosevelt que dice estar en la arena, ¿no? O sea, el gladiador que se baja y está ahí y toma la decisión, eso es lo que hay que hacer. Lo demás son patrañas, o sea, yo puedo hablar de los planetas y lo que tú quieras, pues está bien, o sea, es interesante, pero hay que actuar para hacer cambios, ¿no? Y de total. eso se trata. Es que sí es el comportamiento lo que hace todo. O sea, tú puedes ser el mejor financiero según esto en teoría y luego el comportamiento. The Psychology of Money está buenísimo. Ese libro como de forma muy simple te da muchos casos. Pero quería llegar a esto del ahorro porque creo que nos falta mucho comportamiento de ahorro, de inversión en los mexicanos. Y hay, o sea, mucha gente se hace rica de prestarle dinero a otros que no está mal porque a veces te tienes que fondear como para escalar, pero nuestro comportamiento está muy enfocado a gastar lo que no tengo y entonces la gente se está endeudando. Y tú cómo ves a nivel país, o sea, qué transformación, pues, yo creo que psicológica tendríamos que hacer y conductual para... A veces he pensado que hay gente que hace eso porque dice, como yo mañana no sé si voy a vivir, si voy a tener, si vengo de la pobreza, pues me da igual, me explicó, vivir del dinero de otros y aunque deba toda mi vida. No sé, ¿tú cómo ves esto? O sea, creo que o sea, sí hay un marca de referencia y una formación de finanzas personales que no tenemos, como no estamos ahí, y hay un montón de temas incluso ideológicos, o sea, incluso la ética protestante y los católicos y la relación que tienen esas culturas con el dinero determina mucho. Y en México pues tenemos un problema, como muchas otras culturas, mal visto al dinero, porque no lo entendemos a profundidad ni lo filosofamos como lo que es, sin tampoco hacer un fetichismo del dinero, porque eso tampoco es necesariamente buena idea. Y entonces tenemos una mala relación con el dinero y un mal entendimiento. No tenemos un entendimiento cardinal de ingresos, egresos, ¿no? Pasivos, activos, y sí sería muy bueno que lo tuviésemos. Creo que, pues sí, deberíamos tener educación a nivel de los niños para que digas, pues este es tu ingreso, esto es lo que gastas, ¿no? Y ya con ese principio muy básico y luego entender el interés compuesto y a partir de ahí ya, ¿no? No es necesariamente muy difícil, pero hay un montón de ideología ahí metida. Ahora, pensaría, como pienso el periodismo, la gente no está pensando todo el día en política ni está pensando en dinero. La gente lo que quiere, así los humanos, porque vuelvo a lo mismo que somos unos primates, o sea, lo digo de broma, pero pues somos unos changuitos, ahí andamos. Y como changuito, pues, ¿qué te preocupa? Así, hay un podcast que me gusta mucho que se llama The Civilization Podcast, es buenísimo. Y entonces van a analizar grandes civilizaciones. Ahorita te digo, Great Civilizations, creo. A ver, aquí lo tengo. Great Eh, Civilizations Podcast. sí, déjame, ahorita te digo exactamente. No, se llama Fall of Civilizations. Está ¿Cómo? buenísimo. Fall of Civilizations. O sea, la caída de las civilizaciones. Ok. Publican muy erráticamente. O sea, hasta ahorita llevan 13 capítulos. Lo que te das cuenta es que la naturaleza humana es constante. O sea, puede cambiar la tecnología, pero la naturaleza es muy constante. El A lo mejor, comportamiento, ¿eh? el comportamiento de la naturaleza humana. Sí, o sea, más bien, la naturaleza humana es constante. Ok, ok, O sea, naces, creces, te reproduces y luego ya te mueres. ok. De hecho, si quieres entender a un humano, pues tendrías que ver cuáles son los hitos alrededor de nacer. O sea, ¿qué hace una cultura? O sea, tú te aproximas cuando llegas y te dicen, oye, vamos a ver a la cultura de Colombia, de una tribu que está en el Amazonas. Pues lo que mis marcadores para mí, Rodrigo, desde un punto de vista puramente intelectual, es qué hacen cuando nace alguien en la tribu. ¿Qué hacen cuando se reproducen? ¿Qué hacen cuando comen? ¿Y qué hacen cuando se mueren?
Porque esos cuatro marcadores se repiten en todas las culturas. Cada uno de esos es un hito. ¿Por qué? Porque somos unos changos, o sea, porque somos unos animales, unos animalitos del bosque. Y entonces, pues los animalitos del bosque, en realidad, en relación con el dinero, que ya me desvié un poco, pues en realidad el animalito del bosque lo que busca es ser feliz, realizarse, que estén bien los tuyos, reproducirte, si ya no es época de reproducirte, o sea, reproducirte el acto, el sexo entraña un montón de cosas, de hecho explica el 90%, porque es el principio básico de la vida, o sea, no es gratuito, es que el sexo es el comportamiento más fuerte que impulsa a la vida en los humanos, en los delfines y en las células. Y entonces, por supuesto, que está cargado de un montón de significados en un ente que teóricamente es racional, pero que en realidad, en los estudios, por ejemplo, si lees Think Fast, Think Slow, resulta que la emoción permea lo que pensamos que es una decisión racional, porque somos muy de emociones y esas emociones están alineadas sobre todo a sobrevivir tú y sobrevivir para qué? Para reproducirte. Y Ujú. entonces, regresando al tema del dinero, pues en realidad las personas en su día a día no están pensando cómo hacerse más ricas. Están pensando en vivir arriba de la pirámide de Maslow, reproducirse y buscar que su prole, sus descendientes estén bien. Básicamente eso explica a los humanos. Luego hay un montón de constructos culturales, etcétera, pero todo se explica, o sea, todo eso, el constructo social, o sea, por qué hay reyes y sacerdotes y no sé qué, pues básicamente es por eso. En los humanos quizás lo que sí se distingue es el pensamiento abstracto, ¿no? ¿Por qué se sabe que una civilización, o sea, cuando van y encuentran un homínido ahí, un esqueleto y dicen, ¿qué tan avanzado era? ¿Cómo saben si tenía pensamiento abstracto? Cuando pones activos de hoy, o sea, se cuenta pues, esta libreta que sirve para algo muy concreto, para un abstracto mañana. Y entonces por eso revisan las sepulturas. Si le ponen muchos recursos a una sepultura, desde el esfuerzo de enterrar a alguien, no solo por un tema de sobrevivencia, que no se pudra aquello y nos contamine a todos, sino, si, por ejemplo, los neandertales, si enterraban y le ponían muchas joyas o herramientas, pues quiere decir que estaban poniendo recursos del presente para un futuro abstracto. Y entonces ya estás Ujú. hablando de pensamiento abstracto. Y entonces, bueno, pues esa es otra historia. Entonces, regresando al tema del dinero, que es algo muy abstracto, la mayor parte de las personas no piensan en abstracto, piensan en sus esquemas de bienestar. Y entonces lo que hay que buscar en el dinero es cómo logras transmitirle a esa persona que piensa en el dinero porque es un medio para que tenga mayor bienestar, se reproduzca mejor, su prole sobreviva mejor y esa persona sobreviva mejor. Eso es relativamente simple tratar de entenderlo ahí. Y cuando entiendes eso, pues dices, no gasto más de lo que ingreso. Mala idea, ¿no? Así no funciona la vida. O sea, una pequeña tribu no consumiría más de lo que puede producir, porque entonces se acabaría el bosque. Bueno, esa historia se repite, escuchen The Fall of Civilizations. Y entonces sí, muchas civilizaciones incluso se acabaron, ¿no? Por muchas razones. Y entonces esa es una constante humana. Entonces los humanos no estamos muy ocupados todo el tiempo en el tema del dinero. Más bien tenemos que preocuparnos en el tema de nuestro bienestar. Porque además hay otra cosa que me fascina y eso no lo he pensado a fondo, porque soy más racional. O sea, el tema de las emociones a lo mejor me cuesta un poco más de trabajo, pero un día entendí que en realidad todo lo que hacemos, o el 90% de lo que hacemos, es por amor. Y suena esto como muy romántico, pero es real. O sea, tú te levantas en la mañana y haces lo que haces pues por amor, pero sobre todo como humanos, como changuitos, lo vemos en el amor a alguien muy concreto. Haz de cuenta, si tus hijos, tu esposo o esposa, o tu mamá, o tu papá, o tu primo, alguien que quieres mucho, tus amigos, ¿no? Y es amor, y lo que nos mueve en esencia es amor. Y el dinero se transforma, o sea, ¿por qué quieres ganar más dinero? Si te dicen, ¿cuál es tu actividad favorita? ¿No? Pues unos diríamos, pues a mí me encanta estar en el radio, pero si la típica, ¿no? Del libro de quién se comió mi queso o alguna cosa es, si te fueras a morir mañana, ¿qué harías en este momento? Iría a abrazar a mi familia, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el motor más potente que hay es el amor. Y captas dinero y recursos, se asignan a través de esta base de datos que asigna recursos, que es lo que dice Elon, sobre todo por amor. Ujú. Y entonces el amor es ese motor muy potente, solo que hay que articularlo de manera adecuada para que cumpla realmente el objetivo del amor o que tengas la suficiente profundidad. Por eso ahora uno de mis objetivos es meditar, porque te da la reflexión para entender realmente en dónde estás
qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Me acuerdo que en alguna vez tenía un maestro de teatro tibetano y entonces te decía, en cualquier momento tienes que parar y decir quién soy, dónde estoy y a dónde voy, ¿no? Pero de manera muy profunda. Si lo haces, eso te va a dar mucho más conciencia para entender que el quién soy, dónde estoy y qué estoy haciendo, no es a dónde voy, es qué estoy haciendo, pues que case tu corto plazo con tu mediano plazo con tu largo plazo, que lo reflexiones y entonces lo alinees. Y cuando haces eso, el dinero pues es una sola herramienta que vas a utilizar para alinear el resultado de eso que reflexionaste. Ya me puse súper Sí, espiritual. no, que al final ese largo plazo también tiene que ver con trascendencia, o sea, que no solo se queda para ti, sino pues es que te amas a la humanidad, ¿me explicó? No Sí, estamos desconectados y hay un sentido pues sí, de sí, interconexión. y ahí hay quien tiene, o sea, por ejemplo, temas religiosos, ¿no? O sea, hay quien piensa, es muy importante, gente que piensa que hay vida después de la muerte y que vas a otro lado y tal, esta continuidad o no. Pero hay Eh, una parte ética muy padre en muchos empresarios e inversionistas que es que el proyecto no solo sea hacer dinero para hacer dinero, sino que estás generando un cambio en la sociedad o en el futuro, que al final eso es amor por sí, la sociedad. exactamente. Siempre es amor. Y si tú vas con el empresario, si vas con Elon Musk, es un tipo de grandes pasiones, lo utilizo como arquetipo con Jeff Bezos, pues resulta que uno de sus elementos más importantes seguramente son sus hijos. A lo mejor en menos ponderación que otros, ¿no? Estoy seguro que Ujú. sí, pero pues es amor. Y de hecho en este podcast, larguísima conversación que le hace el ex a Elon, le pregunta, oye, ¿y qué con el sentido de la vida? Entonces Elon por ahí, que tiene un cierto grado de Asperger, o sea, como que le cuestan las emociones, dice, no, pues claramente amo a la humanidad, por eso hago lo que hago. Porque al final el motor suena muy romántico, pero es amor. Cuando entendemos los parámetros del amor, entonces puedes empezar a profundizar en realmente cómo y por qué te estás moviendo. Yo creo que eso muy pocos lo hacemos. De hecho, yo no estoy ahí, ¿no? Digamos, No, eh, yo creo que sí, porque lo que haces es amor para que la gente esté informada y pueda tomar mejores sí, decisiones y tenga sí, entendimiento. pero hay cosas asociadas, ¿no? Como el ego. O sea, por ejemplo, una parte bien importante. Justo ahora estaba tratando o sea, como que hay que reflexionar cuáles son nuestros motores, ¿no? Y entonces, Vitalik Buterin decía, y yo creo que tiene en parte razón, una de las cosas que nos mueve mucho es el miedo. Entonces dice, cuando veo el mal, por el mal, o sea, si, por ejemplo, momentos de rompimiento de la sociedad humana, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Asma? ¿Por qué había un tipo de la Gestapo que echaba a los judíos a los hornos y los torturaban y cosas? Bueno, ni los torturaban, simplemente era una cosa de deshumanizarlos, pues por miedo sobre todo, ¿no? No por Ujú, odio, no por maldad per se. Entonces, el miedo nos mueve mucho, el ego nos mueve mucho, la vergüenza nos mueve mucho, ujú. el amor, y por eso profundizar en el amor que sientes es por ego, por trascendencia. Tu relación con tus hijos o con tu mamá es una relación de ego de algo que no has arreglado o es una relación que quieres proyectar en tu hijo lo que tú quisieras ser o simplemente quieres que seas feliz, pero tus parámetros de felicidad están vinculados al valor económico o están vinculados a la realización personal o están vinculados a comer gancitos, ¿no? Entonces hay que profundizar mucho en el amor, la naturaleza del amor y cuáles son los resortes que te mueven. Porque obviamente el amor, pues quieres preservarlo. Y entonces hay un miedo a que se pierda. Y Ujú. entonces, por ejemplo, los celos, pues es justamente el miedo a que la otra persona te deje de amar. Y entonces, pues y entonces todo es amor, pero son comportamientos totalmente distintos. Entonces no Ujú. es un ente amorfo el amor, hay que entender por qué. Por ejemplo, a mí una parte que a lo mejor me inspira, que yo creo que sí, o sea, lo tengo muy reconocido, es el ego, ¿no? O sea, me encanta decir, te lo expliqué, ¿no? Porque me genera satisfacción, así estoy diseñado, o no diseñado, así estoy adaptado, me genera mucha satisfacción, pero también me genera satisfacción ser escuchado, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una retroalimentación vía el ego y no está mal, porque genero un producto externo que genera algún valor, ¿no? Pensaría yo, si no nadie me haría caso. Pero Bueno, hay pero que... ser escuchado por ego, pero también hay otro sentido, en otro lado sería un sentido de contribución y de generosidad, de Sí, compartir algo que ahí, o sea, como que sí, tenemos que ir no, como viendo. que, y luego, para mí, por ejemplo, en esa parte, pues hay escuchar ideas, ¿no? Me cuesta mucho trabajo escuchar porque hablo un montón, ¿no? Y uno de mis temas por ejemplo, una de las cosas que quiero hacer más es a veces lo logro, voy a una reunión, porque cuando empiezo a hablar y me preguntas algo, pues ya viste, digo A y acabo en Z y me tardé 2 horas. Sí. Y entonces pues ya no escuché lo que tú tenías que decir. Y entonces a veces lo que hago es llego y solo digo, ok, voy a escuchar.
Y quiero opinar y digo, no digas nada, no digas nada. Uno, porque te comes la reunión, o sea, como que ya los demás luego ya no Sí. hablan tanto. Y dos, pues porque no estás escuchando. Y entonces es fundamental escuchar. Yo creo que es una de las habilidades más... Escuchar y escuchar por el loro, porque puede decir, bueno, voy a escuchar así como porque dije eso. Y la otra es voy a escuchar por el loro. O sea, que no me imagino de esta persona que sabe Ajá, qué es, que entonces traes una mirada curiosa y pum, se vuelve algo exacto. fascinante. Sí, sí, Y, sí. y creo que cuando tenemos una buena escucha, y eso yo me he entrenado muchos años, cuando tienes a alguien que te escucha por el loro, tú articulas mejor las cosas. O sea, Sí. puedes hablar, eres más elocuente, eres más todo, y se No, y siente. O sea, además, y como changuito te es más simpático, porque obviamente cualquier vendedor lo sabe. ¿Quieres caerle bien a alguien? Dile, cuéntame de ti, ¿no? O sea, pero si no te está escuchando, verdaderamente no te cae tan bien. no te cae también. No, hay formas ahí de retroalimentación, ¿no? O sea, le repites lo que te dijo y entonces ya, eso Pero, ayuda. o sea, pero es diferente cuando de veras estás conectado a Sí, cuando solo estás haciendo un protocolo. sí, claro, sí, Eso sí, se siente, sí, eso es más sí. sutil. Y yo creo que nos falta mucho, o sea, el tema de la empatía que tiene que ver con escuchar, porque el otro día había una gran historia que se llama The Egg. Ahorita no me acuerdo en YouTube, pero si buscan The Egg Story, lo hizo el que escribió El Marciano. Y es una historia maravillosa que me gustó mucho y me ha dejado Dieg, pensando. el huevo, o sea, Ajá, The Egg, así, el huevo, ok. el huevo. Ujú. Y pongan The Egg y Andy Weir en Ok, YouTube y ahí les va a salir. Que es el que, Andy Weir es el que escribió no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es el que escribió El Marciano, ¿no? ok. Entonces tiene una historia maravillosa, te la voy a contar en 2 minutos, porque ya nos vamos a tener que ir. Sí. Pero dice algo maravilloso. Dice, no, la tienen que ver, más bien véanla, porque les voy a matar la idea y no la voy a contar tan bien como está contada en ese videillo, que dura, pues, no sé, 8 minutos y es maravilloso en términos de la empatía. Es una historia conceptual, simplemente es como esas cosas que te dejan pensando en cosas, en otros temas muy distintos, ¿no? Sí, ¿qué tiene que ver con la vulnerabilidad, que era lo que hablabas al principio? Pues al final nos conectamos y pues es un arte, sí. Es un arte, sí. Sí, la vulnerabilidad tiene que ver con miedo, ¿no? O sea, justamente, por ejemplo, a propósito de la pandemia, en una de las conferencias que doy, digo, las 5 lecciones que nos dejó la pandemia en términos de liderazgo es, los líderes tienen que tener miedo, porque si no tenías miedo, o sea, se cuenta, pero lo que vimos en la pandemia, que te digo que somos changuitos, no aprendemos nada, y lo seguimos viendo hoy en el presente, es, llega la pandemia, si uno tenía como nociones de crecimiento exponencial, pues era obvio que esto iba a ser un desastre, ¿no? O sea, era 2 más 2 da 4, no era muy difícil entenderlo. Ujú. Y me acuerdo que me daba mucho coraje porque se viralizó un video que me llegó como 3 veces en WhatsApp de un chavito que decía, no te preocupes en inglés, ¿no? Decía, no te preocupes, no te vas a enfermar, esto no es un problema. ¿Cuántas personas hay enfermas hoy, no? Y decía, 70,000 en China. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad del COVID? 2%. Somos 7,000 billones de seres humanos. Entonces, si sacas la estadística, pues no, es más fácil que te caiga un rayo. Y entonces yo pensaba, ¿eres estúpido? No, es que no puedes ver el punto fijo, tienes que ver el punto movible de un fenómeno exponencial, porque hoy son 70,000, mañana 140,000, pasado mañana 280,000 y, y en 4 días son más de medio millón de personas. Ese es el tema de la pandemia. Pero te sorprendería que cuando lo ves, o sea, pues era muy obvio, ¿no? 2, 4, 16 es un problema. Ujú. Y Notch 1,5 o 2, ¿no? O sea, digamos, la tasa de contagio del virus. Y entonces lo analizas y dices, pues esto claramente es un problema. Y veías a los líderes políticos en el mundo, decían, no, no se preocupen. No solo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que obviamente pues, no tienes capacidades de entender esa parte. Pero veías a Boris Johnson, un tipo súper brillante, y decía, no, no se preocupen. ¿Por qué? Porque los changuitos humanos, o sea, el primate humano, está diseñado para tener líderes fuertes, sobre todo hombres machos, ¿no? Y en esta masculinidad, pues mal entendida, yo creo, o no sé si mal entendida, pero así es, pues ser débil es mala idea, ¿no? O sea, tú no puedes decir, corran, esto es un desastre, ¿no? O sea, tú dices, no, no pasa nada, no se preocupen. ¿Por qué un líder no puede mostrar miedo? Por eso decía yo, un líder, lo primero que tiene que hacer es decir, ¿a qué miedo? Porque si no tienes miedo, no transmites sentido de urgencia a los que lideras y entonces no se salvan. Porque si tú estabas en la sabana africana y apareció un león,
Y tú decías, no se preocupen, todo está bajo control, pues él Los te comió a comía. ti y a otros 4 de la tribu. Se Sí. acabó, ya tu gen no está en esta época. De hecho, está esa teoría que los que sobrevivieron son los más neuróticos porque gracias a su paranoia, pues Claro. huyeron y Pues sobrevivieron, ¿no? decías, oigan, como que medio veo un león. Ah, no, pues vámonos a otro lado. Y decían, ah, no, esto está muy paranoico. Pues sí, pero ahora estás aquí. Y tú sí te das cuenta del liderazgo femenino, que es casi un lugar común también de las redes sociales, pero si tú ves a Angela Merkel, la primer ministro de Nueva Zelanda, me acuerdo que Angela Merkel dijo, alemanes, ya valió gorro. El 80% vamos a tener COVID, esto se va a poner muy grave, vamos a cuidarnos. Claro, porque lo que necesitas es ver que tu líder tiene miedo, porque te transmite sentido de urgencia. Luego, no solo es el miedo articula un análisis de la naturaleza de la amenaza, ya estoy diciendo en mi conferencia. Luego, el tercer paso es estableces una solución y luego el cuarto sí te vuelves estúpidamente optimista porque no hay un líder que lidere nada, hombre, mujer o lo que sea, que no sea optimista. O sea, nadie dice, claro, nos va a llevar el tren y vamos a morir todos. Síganme. Pues no, ¿no? Obviamente no. Yo siempre pongo allá a Churchill, ¿no? Que pues mientras todos autocomplacientes decían, no, Adolfo Hitler ya nos dijo que no va a haber guerra, o sea, Chamberlain, y Churchill dijo, no, a ver, momentos, están equivocando, va a haber guerra. Y entonces te acuerdas de este discurso maravilloso que decía, pelearemos en las playas, en las calles y en los campos y en los campos de aterrizaje y no sé qué. Habrá mucha sangre, la vamos a pasar muy mal, pero no nos rendiremos. Eso Ajá. es un líder, ¿no? O sea, que no te dice, sí, va a estar todo bien, no te preocupes. Te dijo, va a estar jodidísimo, pero no nos rendiremos. O sea, un principio de salida, digamos, y de optimismo sobre una estrategia diseñada. Sí, sí, sí. Y eso es lo que hay que hacer. Pero hoy, si ahorita revisamos las noticias con Omicron, vas a encontrar que el 90% de los líderes, que son gente muy educada, muy preparada, etcétera, está diciendo no se preocupen, no va a pasar nada. Sí, Somos nada más, idiotas. justo en el The Barking of the Wrong Tree que te cuento, habla de Churchill y cómo la personalidad de Churchill, que era bastante desafiante, incómoda, no era tan empático, pero era tan apasionado de su país y tan paranoico que era lo único que iba a poder defenderlos de Hitler. ¿Me explicó? Porque pues ese es el líder que en ciertos momentos se necesita como un cuate completamente loco por algo, que entonces va a hacer que se modifique algo, no alguien como políticamente correcto y tal. ¿Viste Exacto. la de Don't Look Up? ¿Ya viste esa peli? Sí, sí, muy buena. Muy buena. Me gustó Digo, mucho. hay algunas cosillas. Esa película refleja mucho por qué creo que el cambio climático nos. Como se acaba la película, eso pienso un poco. O Sí. sea, es maravillosa y es súper buena de analizar porque algo que me llamó mucho la atención es la parte tecnológica. Ya ves que el genio tecnológico, no, Ajá, no spoiler, ajá. le asignan un papel hasta digno. Porque finalmente, si lo ves en términos de resultado, lo cual no estoy necesariamente de acuerdo, pero me pareció muy interesante. Pero es una gran película porque refleja esto. Somos unos changuitos. Es más, el científico que es ultra pensante recae porque es lo que te decía. Nuestros resortes emocionales son muy básicos, somos changuitos, no hay manera. Entonces, aunque tengas capacidad de pensamiento abstracto y entender, ah, mira, esa cosa va a venir y nos va a destruir antes que nadie, y lo veas, pues resulta que te ponen un reflector y una chica guapa, en el caso de este cuate, y ya, su Sí, sí, sí. pensamiento científico se desarticuló en 3 minutos, porque somos changuitos. Entonces, primero creo que tenemos que asumir nuestra changuitud para poder empezar a avanzar. Totalmente. Rodrigo, ya para terminar, se le hago esta pregunta a todos mis entrevistados. Si estuvieras en una mesa con jóvenes visionarios, exploradores, líderes, que no tiene que ver con la edad, sino con la actitud, lo de la juventud, ¿qué les aconsejarías? Les aconsejaría justo que Dejen escuchen, de ser changos. sí, que se asuman como changos, ese es un punto muy importante. O sea, no exageres, es un changuito, ya está, ¿no? Esa es una. Pero dos, que sí aprendas a escuchar y sobre todo algo que es un consejo que quiero seguir yo también, es habla con personas que no pertenecen a tu entorno. Así, habla con quien sea, a profundidad, con respeto, ¿no? O sea, porque luego cuando ves que alguien habla con, no sé, con alguien de una clase social más abajo, hablan desde arriba abajo y es bien difícil que te des cuenta que lo haces. Mm. Entonces hay una, y por eso, si hablas de emprendedores, a veces idealizan modelos de negocio, de necesidades que simplemente no entienden porque no tienen la empatía y no están ahí. Y entonces el tema de escuchar y hablar con personas que son distintas a ti con profundidad y con atención, yo creo que te puede dar grandes insights.
eso requiere asignarle tiempo porque no es sencillo. Normalmente, por ejemplo, me pasa a mí, pues estoy en un tren de vida tan acelerado que me da tiempo para hablar con los que puedo hablar, ¿no? O sea, Ujú. me cuesta mucho trabajo ahorita en vez de estar contigo conversando, haberme tomado, pues, irme en mi coche, subirme a un pecero, irme a otra zona de la Ciudad de México, bajarme ahí y decir, y además que ellos tengan tiempo para mí, ¿no? Y decir, oiga, podemos platicar, ¿no? Con un albañil. Pues no tengo ni Ujú. idea, ¿no? Por eso luego uno no entiende nada del mundo, porque las mayorías están ahí y entonces hay que hablar con ellos y hay que entender y tener mucha empatía. O lo que pasa mucho en el mundo del emprendimiento, pues no hay mujeres, ¿no? Entonces, si estuvieran en una mesa, primero revisaría cuántos hombres y cuántas mujeres somos, porque no está bien, ¿no? No funciona así el mundo si no hay más o menos un número pues, consistente de mujeres, ¿no? Pues si no, algo estamos mal en el sistema y entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos mal? Uno, ¿y qué podemos hacer para resolverlo? Porque si te das cuenta en los mundos en los círculos de emprendimiento, no hay muchas mujeres, ¿no? Es más, de unicornios o de unicornios en América Latina, me acuerdo que entrevisté a la de Nubank, que es la única mujer en el mundo que yo sepa, bueno, está que esta mujer que la acaban de condenar, la de Terranos, Mm. pero prácticamente no hay muchas mujeres en el mundo del emprendimiento, ni de la tecnología. Ujú, Eso ujú. no está bien, eso está muy mal, hay que hacer algo, como Sí, de sea. acuerdo. No, es más, suena mal como lo estoy diciendo, hay que hacer algo, no lo sé, más bien hay que ir que escuchar por qué no está pasando, ¿no? Porque yo no sé si tengo que hacer algo, o sea, porque suena muy vertical de arriba a abajo, ¿no? Hay que hacer algo, pero pues es que eso no está bien, ¿no? Entonces, pues sería escuchar, hablar con personas distintas a ti, hombres, mujeres, lo que sea, o sea, ¿no? Y esa es una. Y dos, pues sí, tratar de tener más empatía o ver más allá de tu horizonte. Y bueno, cosas muy básicas como entender cuál es el PIB de Estados Unidos, cuánto vale la Torre Mayor, ¿no? Esas cosas. Ok, muy bien, buenísimo. Entonces te podemos encontrar rodrigopacheco.com y bueno, en Sobre toda todo, imagen. mi forma de comunicación más concreta es Twitter. Es, digamos, ahí está reflejado mi sistema nervioso, arroba Rodpack, y contesto más rápido a veces eso que correos. Ok, Y ya, sí, esa es y es la que más, como que es más, transmito más información, digamos. O sea, soy muy yo en esta parte de consumir y distribuir información. ok, buenísimo. Pues gracias, Rodrigo, qué gusto, qué buena conversación. Gracias, Maite. Pues ya fue muy errática, la verdad es que así soy, ¿no? Hablamos de planetas, Yo también, pero es changos, como una comida con alguien que vas lanzando en diferentes temas y luego regresas a y otros y al final sí te quedas con cosas sí, y pues espero que alguien se quede con algo. yo también. Mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista. Bueno, a mí me gustó porque vimos varias cosas que reflexionar. Definitivamente Rodrigo es un cuate que lee muchísimo, súper informado, visionario y también muy aterrizado y eso me gusta mucho y con un sentido humanitario, ¿no? Que bueno, eso obvio tienes que tener eso si es que quieres, si es que lo entrevisto, ¿verdad? Para quien mentores. Y bueno, de ti me encantará saber qué es lo que más te sirve, qué te gusta de esta entrevista, qué te abrió la mente. Ya sabes que estamos en todas las redes, Mentores con Maite, Instagram, Facebook, estamos, el programa está en Spotify, iTunes, YouTube. Yo, Maite Valverde Loyola en todas las redes y tengo mi otro podcast. Y califica este podcast con 5 estrellas para que pueda llegarle a más personas. Compártelo con alguien a quien también le pueda gustar y pueda disfrutar estas conversaciones. Y acuérdate que si quieres leer más y con otros, estamos haciendo Mentores Lab, cada 7 semanas empezamos, leemos un libro en 6 semanas, nos reunimos una vez a la semana para discutir los temas del libro y aterrizarlo en nuestra vida diaria. Es fascinante, de veras que o sea, superamos los libros que vamos a leer, son libros súper buenos que nos ayudan a abrir la perspectiva, a entender historias de otros, a entender temas de liderazgo, de mindset, de hábitos, de disciplina, de fascinación y pasión en la vida. Entonces, no te lo pierdas y todo lo publico en mis redes sociales o me mandas un correo a info@mentoresconmaite.com. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Hasta la próxima. Mentores.